buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Me quedé con el teléfono porque les quiero leer algo de información que estoy recibiendo en este momento y me voy a sumar. La verdad iba a empezar nuestro programa haciendo una suerte de llamamiento al sentido común en tema justicia en la Argentina y ese deseo desmedido de la política por controlar y manejar a la justicia, que ya lo vamos a hacer, pero me voy a sumar a lo que estaba charlando allí, se leía en el graph del programa de Mauro Viales, Guzmán en Olivos. La verdad que hubo muchas versiones hoy sobre Martín Guzmán. Ya les cuento que las versiones son completamente falsas, de algunos sectores que tal vez están un poquito interesados en generar algo más de eso sobre en un tema que es crucial para la Argentina, que es la negociación con el fondo. La Argentina entra en un periodo, te diría, decisivo hasta ahí, porque el 22 de mayo es donde se cumplen los 30 días del vencimiento y podría entrar en default la Argentina, en el default, si querés, más puro. Pero no quiere decir nada, porque el 23, el 24, el 25 se puede seguir negociando. La idea del gobierno es o postergar el acuerdo, o postergar la negociación, o tratar de acercar posiciones y no llegar al default. Ni fondos. A ver, ¿cuál es la buena noticia e información que sí les voy a dar ahora? La buena noticia inicial es que tanto el gobierno como los fondos no quieren llegar a un default y tampoco el Fondo Monetario. ¿Dónde está la Argentina parada? Oferta 42, no importa los tecnicismos, simplemente fíjense la diferencia. En una oferta el gobierno está parado en $42, los fondos quieren 57, esa es la diferencia. Y la diferencia no está en los pagos o en los vencimientos de corto plazo, que sería resignado, que los fondos resignarían por 6 años, pero sí la diferencia está en el largo plazo, porque esta negociación, de acuerdo a lo que pretende el gobierno, es una negociación para hacer y punto, y que se pague y que se cumpla en el largo plazo, sea el gobierno que fuere el que esté en el poder en la Argentina. Martín Guzmán, el ministro que ahora está en Olivos, tiene una relación con los fondos que por momentos se vuelve bastante tensa, y ahí es donde entra otra de las espadas que tiene el gobierno en esta negociación, que tiene mucho conocimiento y mucha relación con los fondos, que es Sergio Massa, que además de ser el presidente de la Cámara de Diputados es una persona que con el sector financiero internacional tiene mucha llegada e interviene tratando de limar algunas asperezas que se pueden dar. Martín Guzmán es el duro, pero digo, hoy había mucha versión sobre un posible corrimiento. No existe nada de todo eso. Está Guzmán negociando en días que son clave. Les conté de qué se trata básicamente la diferencia y la oferta, mientras estoy leyendo a ver si me entra algo más de información. Pero me parece lo importante es que ni gobierno, ni los acreedores, ni los fondos quieren romper esta relación y quieren llegar a un acuerdo. El Fondo Monetario obviamente también, porque quiere cobrar el dinero. Así es como está planteado hoy, a esta hora, y es lo que se está charlando allí en Olivos. Ahora sí, déjenme 2 minutos volver a lo que quería decirles para abrir, porque es el tema de la justicia y el deseo profundo que tiene la clase política para manejar la justicia siempre. Cuando están en la oposición critican al oficialismo, y cuando esa oposición llega al oficialismo termina haciendo lo mismo que antes. Caso la Oficina Anticorrupción, donde Laura Alonso en su momento desistió de querellar en las causas donde estuviese Mauricio Macri o el gobierno de Macri, y esta semana la Oficina Anticorrupción, manejada por el kirchnerismo, hizo exactamente lo mismo en las causas Otesur y Los Sauces, donde está Cristina Fernández y sus hijos. Esta semana va a ingresar un proyecto para reforma de la justicia. ¿Hace falta reformar la justicia? Sin duda. Va también dentro de esa reforma la idea que tiene el presidente de aumentar los miembros de la Corte. ¿Hacen falta? Seguramente no. Pero acá es lo que nos pasa siempre. Presidente que llega tiene alguna idea de modificar, y si no le dan los números te lo aumento, y si no la bajo, y si no te los nombro por decreto. ¿Hace falta realmente una reforma judicial? Sí. El problema es cómo. El problema es cómo se la plantea, y el problema es si se la plantea para manejar a la justicia. Se pueden hacer todos los esfuerzos económicos, se puede negociar absolutamente todo, pero si en la Argentina alguna vez, de una vez y para siempre, no tenemos un poder judicial realmente independiente de la clase política, entonces nunca como país, así como si no tenemos educación, si no tenemos justicia,
nunca vamos a tener un país en serio. Vamos a meternos en los temas. Hoy día, además, el Día de los Infectólogos, desde acá, nuestro enorme agradecimiento, reconocimiento y felicitaciones. Ya vamos a estar hablando con dos de las infectólogas destacadas de nuestro país también. Señor Rodis, bienvenido. Buenas noches, Antonio. Nos metemos ¿Cómo estás? en el tema importante y central que por supuesto tiene que ver con el coronavirus y también en una etapa tal vez decisiva para la Argentina. Así es, Antonio. Hace minutos se conocieron los datos de hoy, 263 nuevos casos en Argentina y 7 muertes hoy. Acá en el mapa que te estamos mostrando, estamos mostrando cuáles son los focos más calientes de Argentina en este momento, que tiene principal la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Y después ya tenemos Córdoba, Chaco y Río Negro también, que está teniendo una situación muy grave. El resto de nuestro país, claro, es una Argentina completamente partida, ¿no? Totalmente partida, exactamente. Tenés, por ejemplo, los aglomerados urbanos y después el interior. Pero Argentina está partida en dos. Tenés en el interior casos, provincias como Chubut, que tienen solamente 4 casos acumulados, ¿no? Desde que se lanzó la pandemia. Pero vamos a hacer foco puntualmente en lo que es el AMBA hoy. Bien. En lo que es el y área. Porque es lo central. Exacto. Es el área donde está dividida la Argentina. Por un lado es el AMBA y después el resto de la Argentina. Exacto. AMBA, área metropolitana de Buenos Aires. Vamos a hacer primero foco en Capital Federal y puntualmente las villas. Esta es la ciudad de Buenos Aires, para quien no la conoce desde la forma. Esta es la ciudad de Buenos Aires con todos sus barrios y los barrios de emergencia, que es donde está puesto hoy la mayor o el mayor cuidado, porque es ahí donde se vuelve incontrolable si se extiende el virus. Hoy tuvimos una muerte resonante en una villa, Ramona Medina, una activista de la Villa 31, que es el barrio más contagiado de la ciudad de Buenos Aires. Barrio 31, 851 casos. Para quien no conoce, en la zona de Retiro, en la zona donde está la terminal de ómnibus, de trenes, una zona también de mucha vivienda, es una de las villas más grandes que hay en la ciudad de Buenos Aires, si no es la más grande, ¿no? Es la más grande por eso también el problema de los casos y los contagios es la villa con mayor densidad poblacional de la Argentina y además hay mucho movimiento y mucha entrada y salida a la villa. Por eso también es que, yo no te voy a contar un caso puntual que pasó con la villa, pero acá por ejemplo también tenés la villa 1, 11, 14, que es en Flores, también 287 casos. Son las dos villas más importantes y tienen mucho movimiento de gente. La semana pasada se conoció que un parador donde duermen personas que viven en la calle, viven 92 personas y las 92 estuvieron contagiadas. Ese parador está pegado a la Villa 31 y fue por eso también que la villa tiene totalmente una cantidad de contagios enorme. Vamos al conurbano bonaerense, que hay una gran transición de personas entre el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene 10 barrios de emergencia, la provincia de Buenos Aires 1600, pero dentro de la provincia los 3 cordones que conforman el AMBA, bueno, también son, lógicamente, los más peligrosos en términos de expansión del virus. Exactamente, Antonio. Y acá tenés mucha circulación de personas entre la capital y el conurbano bonaerense. ¿Qué te estamos mostrando acá? Los puntos rojos son los partidos que tienen más casos cada 100.000 habitantes. Bien. Porque, por ejemplo, te voy a mostrar el caso de La Matanza, que es el caso más emblemático como del conurbano bonaerense. La Matanza debe ser lo más complicado. La Matanza tiene más casos dentro del área metropolitana. Tiene 272 casos y 7 fallecidos. Bueno, pero poblacionalmente no es un problema para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Kicillof no está mirando La Matanza. Está mirando, por ejemplo, San Martín. Aquí está San Martín. ¿Por qué? San Martín tiene hoy 153 contagiados, ¿no? Claro, pero por el total de población es mucho más grave que el caso de La Matanza. Exacto, porque tiene 35 casos cada 100.000 habitantes. La Matanza, para que te des una idea, tiene 11 casos cada 100.000 habitantes. Está mucho mejor. Y lo mismo sucede en San Vicente, que es el barrio el partido más complicado, y también en Ezeiza, que tiene hoy 75 casos y tienen 34 casos cada 100.000 habitantes. Después vamos a contarte, o te voy a contar, Rodis, pues todo esto, que esto es cifra, esto son estadísticas, pero detrás de esto también una pelea política, que se notó mucho entre jueves y viernes y durante el fin de semana, y después te la vamos a contar de qué se trata, que es entre algunos partidos, a través de sus intendentes, apuntándole al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por esto que decía Rodis. Hay mucho enojo. Que hay mucho tránsito, lo que pasa es que hay tránsito de ida y de vuelta también. Exacto, no es gente que llega pero esa pelea política también tiene un costado que uno puede tal vez pensar
que va más allá del posible contagio o no contagio. Esconde una pelea política, aparte, insisto, aparte de lo que puede haber de cierto del tránsito, porque Ciudad de Buenos Aires con el AMBA es todo uno. No podés trazar una frontera. Todo el tiempo, los transportes interurbanos, los trenes, los colectivos. Más tarde yo te voy a contar bien quiénes son los intendentes que están enojados, cuánta gente entra a la Ciudad de Buenos Aires del conurbano y cuánta gente sale. Bien, dale. Tenemos camas suficientes, unidades de terapia intensiva suficientes, respiradores suficientes, para que si lo peor pasara, todos puedan ser atendidos. No vaya a ser que por querer volver rápido nos terminemos contagiando y lamentando por haber perdido el esfuerzo enorme que todos los argentinos hemos hecho. Bien, Carlota Marité, primero felicitaciones. Es el día de los infectólogos e infectólogas, así que felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo va, Doc? Carlos, ¿bien? Bien, muy bien. ¿Los tres son pediatras, además? Sí. También. Me viene bárbaro, porque este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y en otras zonas de la Argentina se autorizó las salidas, para el caso de la ciudad, quien no conozca o quien no sepa, porque en el país las decisiones fueron diferentes, una salida de 1 hora, día par o documento para un día, documento impar otro, es el padre con sus hijos, solamente con un solo padre con el resto de los hijos. ¿Cómo vieron la Ciudad de Buenos Aires las imágenes que pudieron ver de la calle? Yo particularmente lo vi mucho por televisión Sí. y salí a hacer alguna compra y dije, voy a mirar con ojo infectológico qué Claro, están sí, haciendo, desde allá. ¿no? Y en realidad vi mucha responsabilidad en general de los papás, aunque vi algunas cosas como, por ejemplo, qué pasa con los barbijos, sobre todo de la gente mayor. En realidad uno lo llama tapaboca, pero debe cubrir la nariz y la tapaboca boca, y nariz, sí. claro. Entonces uno ve que fundamentalmente a veces se pone... Sí, yo le voy a contar un problemita. Cuando uno usa anteojos, se te empañan los vidrios. Claro, pero bueno, igual lo tenemos que usar. Sí, ¿Por qué? sí, Porque, ¿por qué se hace el hisopado nasofaringeo? Porque justamente en la zona nasal es donde se puede concentrar el virus. Sí. Entonces es necesario que nos protejamos. Y después vi que los chicos en general lo usaban. En general se recomienda que no se use en los menores de 2 años por la posibilidad de asfixia. La recomendación del gobierno de la ciudad es que se les ponga barbijo a los chicos a partir de los 6 años. Y entre los 2 y los 6 es un gris, que va a depender de las características del chico. Si yo en realidad el chico se lo va a estar sacando, lo va a estar tocando, lo tira al piso, se lo vuelve a poner, es peor el riesgo que el beneficio que ese barbijo le puede dar. Pero si yo al chico, antes de sacarlo a la calle, le explico por qué todos estamos con barbijo, qué es necesario para su protección, si lo practico en casa, creo que hay que ver esa posibilidad. Y por otro lado, si esos chicos entre los 2 y los 6 años tienen alguna patología de base, por ejemplo, es preferible enseñarles a usar el barbijo y no exponerlos a través de estar en contacto con el virus. Carlota, ¿con ojo de infectóloga también? Sí, y aparte porque al ser parte del equipo asesor, esta es una de las medidas que sugerimos, sobre todo en la etapa anterior. En la etapa anterior, es decir, con los pediatras que estamos en ese grupo. Y la verdad que me pareció lo mismo. Yo lo vi desde el balcón, desde mi casa, todo lo vemos de lejos. Había muchos chicos en la calle, ¿no? Había con adultos, chicos, pero caminaban ordenadamente, en general estaban contentos. Y después por televisión vi, bueno, lo que ustedes muestran en el parque, cómo corrían así como liberados. Me pareció que usaban muy bien el barbijo los que se lo dejaban. Inclusive yo he visto chicos en estos días de consultorio y demás que me ha tocado ver, que muchos chicos se los dejan porque ven a los padres que los tienen puestos y no se los sacan, inclusive chicos chiquitos. Y estoy de acuerdo con lo que dijo, por supuesto, Marité, de evaluar los chicos si se los pueden o no se los pueden poner. Sí. Pero básicamente creo que fue una experiencia positiva que además el tiempo ayudó mucho. Y eso fue muy bueno. Espectacular. Carlos, para los chicos, pero desde la cabeza de los chicos. Porque la verdad que 50 y tantos días de encierro te deben pegar. Nos pegan los grandes y los chicos deben pegar, ¿no? Yo creo que pega más en los grandes. Los chicos, por lo menos en lo que yo veo, digamos, de la práctica,
tienen otras herramientas también dentro de la casa, siempre y cuando sean lugares donde puedan estar. Hay lugares quizás en los barrios más hacinados, donde no tienen posibilidades tampoco, es mucho más complejo y mucho más difícil. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Hablando con padres de chicos o medianos y adolescentes también, es que es como que no quisieron salir. Sí, hay muchas familias también asustadas. Esto pasa mucho. Todo el tiempo escriben, cuando abran yo no voy a salir porque tengo miedo. Esto pasa mucho también. Yo creo que en esta instancia tampoco está de más... me parece que no está bueno tampoco perder el temor, ¿no? También vamos a ver qué pasa con estas salidas. Claro, esto lo vamos a conocer ¿cuánto? Entre El 7 fin de y semana 10 que días. viene. Más Claro, o menos. porque uno tiene que calcular más o menos la media de incubación del virus, que es entre 5 y 7 días, hasta 14. Entonces, lo que pase acá, los contactos que pudo haber con el virus y esa persona desarrollar la enfermedad, lo vamos a ver más o menos en ese periodo. Sí, hoy la salida fue ordenada, realmente Sí. yo también la vi por tele y fue Sí. bastante ordenada. Lo que hay que hacer es hacerla sostenida en el tiempo, ¿no? Porque si nos relajamos el fin de semana que viene, está lindo y salimos todos, porque viste que somos Por medio eso, relajarnos. ¿sienten que hay como más... Bueno, ya está, y listo? Ya pasó, lo peor ya pasó, y a mí me da la sensación que lo peor viene, ¿no? Yo creo que después de tantos días de cuarentena hay algunas cosas que se van relajando. Y me parece que la misión nuestra, tanto nosotros con los pacientes como ustedes con la comunicación, sobre todo ustedes, es tratar de que la gente se dé cuenta que no terminó, que esto va a seguir un tiempo, que hay que mantener la distancia, que hay que lavarse las manos, que hay que usar el barbijo y que eso va a seguir un tiempo largo. Y me parece que insistir es la única clave. Salen los fines de semana, como pasó esto con los chicos. ¿Qué hacen con la ropa cuando llegan a la casa otra vez? Porque esta es una discusión. Un día lees que el virus puede permanecer en la ropa, otro día que no. ¿Qué hacemos con...? Mire, ahora la Organización Mundial de la Salud dice que particularmente parecería ser que las superficies, así como antes decían que podía durar 72 horas y qué sé yo, en realidad ahora lo está replanteando. Esto es todo ensayo-error, vamos aprendiendo con el virus. La ropa no parecería ser la vía de transmisión más efectiva, pero toda medida que uno haga, digamos, como para tomar conciencia de que el virus existe y de que tenemos que protegernos, está buena. Lo más importante que cuando uno llega de la calle es lavarse las manos. Eso es fundamental. Para zapatos en la puerta, ¿no? Los zapatos. Sí, es como dice la doctora, sin paranoia, todo lo que uno puede hacer para mantener esa higiene está bien. Y si uno se quiere sacar la ropa, y está bien, si lo puede hacer, está bárbaro. Quizás no es necesario, bueno, sin paranoia me parece que todas las medidas están buenas. Sí, por ejemplo, el personal de salud, cuando nosotros llegamos de nuestra actividad, ahí sí es conveniente porque nosotros en realidad venimos de lugares donde la concentración y la posibilidad de transmisión es mayor. Igual es llamativo también la alta contagiosidad que tiene este germen, que también se está conociendo, todavía se está conociendo, para pensar que quizás las superficies no contagian. La Organización Mundial de la Salud plantea esto, pero hay que tener cuidado también. ¿Se puede comparar con el porcentaje de contagio con algún otro? Sarampión, no sé, con él. No, el sarampión es mucho más contagioso. Es más contagioso, lo que pasa es que con el sarampión tenemos una vacuna. Eso es lo que hace la diferencia y justamente es importante que uno sepa que eso es lo que hace la diferencia. Dentro de los virus respiratorios habituales, este es uno nuevo, pero es uno de los que más contagia. Contagia más que la gripe habitual y más que los virus respiratorios habituales. Pero hay algunas, como la varicela, como el sarampión, que son más contagiosos. Solo que en esas enfermedades ha habido otras medidas, la vacuna y un montón de otras Me llamó la cosas. atención, y los tres son pediatras, me llamó la atención el viernes, creo que tanto la intendente de Ezeiza como, si no me equivoco, Esteban Echeverría, hacían hincapié en que habían tenido contagios de chicos. Sí, claro. Yo ayer estuve en un hospital y tuve un chico de 4 meses positivo, un chico de 10 años positivo. Y por supuesto, porque es tan contagioso que las familias en general siempre nos dijeron que los chicos... Los chicos tienen la misma capacidad de infectarse que el adulto. Sí. Es la misma capacidad. Se los ha acusado de que son los grandes transmisores de la infección. Claro, y eso es discutible. Por eso se cortaron las clases. Claro, es discutible en el sentido de lo siguiente. Cuando en Wuhan, que fue el epicentro de la pandemia, se estableció cuál era la fuente de infección de los chicos, más del 70-80% era un adulto, el padre o la madre. Inclusive, en el estudio que hizo el Ministerio de Salud de la Nación, en el cual reportó 152 pacientes pediátricos,
el 50% se habían contagiado de un adulto. Es decir, que la posibilidad de que el chico sea ese gran dispersador es incierto. En general puede ser ¿Y para que qué se se contagie suspendieron las clases entonces? porque el chico no se moviliza solo. No, y en Hay general, todo. digamos, El tema es la movilización que genera. Y los virus respiratorios, siempre en el invierno, el virus de la bronquiolitis, por ejemplo, los nucleas, a los chicos se nuclean, es como salvando las distancias, es como las cárceles, es como los lugares donde se nuclean. Entonces, todos esos virus respiratorios que se transmiten, de alguna u otra manera se transmiten, si vos los nucleas en un lugar cerrado, la potencialidad es alta. ¿Estamos en la peor etapa por delante en lo que es Ciudad y Gran Buenos Aires? Estamos en una etapa de crecimiento de casos esperable. Esperemos que el pico no sea muy alto, que sea amesetado. Probablemente fines de mayo, junio, quizás ahí son lo que uno espera el mayor número de casos. No sabemos si vamos a tener un pico y si lo tenemos tampoco sabemos cuán de alto va a ser. Lo que pasa es que nosotros estamos en una etapa diferente de otras partes del mundo. ¿Y cuándo se puede decir que esto empezó a terminar? Bueno, Porque Europa estamos viendo que ya empiezan a abrir, ya se habla de abrir fronteras, ya está en una etapa de... hay índices epidemiológicos para eso. Algunos son conocidos, es decir, el número de casos sospechosos es 1, o sea, cuando va aumentando. El índice de Rho, que es la posibilidad de contagio, cuánto contagia uno al otro, cuando es más o menos 1, estamos bien. Sí. Después están los casos que se internan en terapia intensiva, ese es otro indicador. La velocidad con que se duplican los casos, que ustedes lo han hablado un montón de veces. Todos esos son indicadores. Si uno tiene en cuenta todos esos indicadores y están bien, probablemente estemos en la curva descendente. Y paralelamente a eso está la realidad territorial, ¿no? Sí. Digamos, Sí, cada lugar es diferente. Que cada lugar es diferente. Hoy tenemos quizás salas de internación o terapias intensivas que están casi anuladas porque tuvieron casos de médicos infectados o de pacientes infectados. Toda esa realidad territorial. Yo hablaba el otro día con la intendente de Quilmes, también muy preocupada porque es una zona también muy caliente. Entonces, esa realidad territorial también es dura y difícil, sobre todo por lo que pasa en la 31, por lo que pasa en la 1114, que es bien complejo. Y esa gente también, por supuesto que se moviliza, y por supuesto que hoy también salieron a dispersarse. Entonces, esa realidad territorial creo que es la que hay que tener más presente hoy. Carlos, muchas gracias. Marité, Carlota, muchísimas gracias. Felicitaciones también por su día. Ahora vamos a hablar con el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, a ver qué es lo que se viene. Qué es lo que se viene, sobre todo para la zona más complicada. Y después nos vamos a meter en un tema interesante que tiene que ver con ya lo económico. Pero, claro, uno cree que las grandes marcas o las marcas importantes la pasan mejor. Y van a ver que no. Van a ver como marcas muy reconocidas, de empresarios muy reconocidos, también la están pasando y muy mal. Pero déjame ir al Ministerio de Salud. Vamos a buscarlo a Alessandro Bonelli, que es el jefe de gabinete. Permiso, me voy a parar. Lo voy a ir a buscar aquí en la pantalla. Gracias, antes que nada. Y ver qué es lo que pasa desde el Ministerio de Salud. ¿Qué creen que se viene en estos próximos días? Bonelli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Antonio. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Qué están viendo desde el Ministerio de Salud desde este fin de semana, donde vimos que en la Ciudad de Buenos Aires empezaron a salir los menores, donde no están muy de acuerdo algunos hombres del Gran Buenos Aires con que pase eso en la ciudad? ¿Qué es lo que se espera para los próximos días? No, a ver, me parece, haciendo un análisis a nivel país, la situación es dispar. O sea, claramente es diferente la situación en el 75%, 80% del país. O sea, estamos hablando de todo el país, a excepción de la región AMBA, o sea, capital y conurbano. Cuando uno mira todo el país, ve que hay 15 provincias que no tienen caso hace alrededor de 30 días. Hay 2 provincias que no tuvieron caso, pero bueno, la situación se torna un poco más compleja en lo que tiene que ver con la región AMBA, capital y el conurbano, y puntualmente los barrios en situación de vulnerabilidad social. Y ahí es donde estamos poniendo el foco, donde estamos prestando atención, donde hemos lanzado un programa que se llama el programa Detectar, que lo estamos trabajando con las jurisdicciones. En Capital lo trabajamos con el gobierno de la ciudad, y en la provincia lo venimos trabajando con el gobierno provincial, donde lo que estamos haciendo es ir a buscar los casos, ¿no? Ser
testeo masivo, yendo a buscar los casos y cuando dan positivo, ¿qué clases de tratar de aislarlo y sacarlo de la zona de riesgo. ¿Qué testeos se hacen? ¿El famoso PCR? ¿Se hace otro testeo? ¿El de PCR? No, el PCR. El PCR, claro. sí. Es el test de diagnóstico. ¿Y qué porcentaje está teniendo de acuerdo a la cantidad de testeos que hacen en estos barrios? Alto. Lo que estamos viendo es que el porcentaje es alto, por eso es la preocupación, ¿no? Pero bueno, esta preocupación nosotros la tenemos que transformar en ocupación y lo que venimos haciendo. Y la verdad que en ese sentido venimos trabajando muy bien con la ciudad, venimos trabajando muy bien con la provincia de Buenos Aires y bueno, viendo de qué manera tratar de mitigar el impacto o hacer que el impacto no sea tan alto. ¿Tienen alguna proyección? Recién nos decía, bueno, Carlota Raz en este caso, que ni siquiera a esta altura se sabe si puede haber un pico o no. ¿Tienen alguna proyección del Ministerio de Salud de lo que pueden ser las próximas semanas, por ejemplo? No, eso es muy dinámico y va variando de acuerdo a las acciones, o mejor dicho, de acuerdo a la flexibilización en la cuarentena que las jurisdicciones vayan haciendo. O sea, claramente cuando uno ajusta, cuando uno cierra, se frena la expansión o la elevación de la curva de contagio. Cuando uno va abriendo, la curva empieza a subir. Nosotros lo que tenemos que hacer, y es lo que venimos haciendo desde el día 1, y por pedido del ministro Ginés y por supuesto del presidente de la Nación, es regular la demanda, o sea, la cantidad de contagio. Lo que tenemos que buscar es que no se detonen los contagios y eso signifique que colapse el sistema sanitario como pasó en la mayoría de los países del mundo. ¿Y cómo se hace para que no detonen los contagios en los barrios de emergencia? Controlando, testeando. Esa es la única forma, testeando de manera masiva y en los casos que den positivo, tratar de aislar. Y eso es lo que venimos haciendo. Por supuesto, difícil por la situación de vulnerabilidad, por la complejidad habitacional a la que viven. Muchos de los lugares viven en hacinamiento, familias numerosas. Entonces se torna mucho más difícil y más complejo. Pero la única herramienta que tenemos para tratar de que el virus no se expanda a máxima velocidad es esto, testear de manera masiva y aislar a aquellos que den positivo. Dentro de lo que es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, bueno, usted si no me equivoco coordina la mesa del AMBA. ¿Se espera también alguna suerte de picones? Porque en la Ciudad de Buenos Aires es como que estarían esperando que entre esta semana y la otra se den los picos grandes de contagio. ¿Ustedes ven lo mismo? No se sabe, yo no sería tan determinante, Antonio. No, yo pregunto desde la ignorancia, depende ¿no? De muchas, depende de muchas variables y principalmente del nivel de apertura, del nivel de movimiento de la gente, de la utilización del transporte público. O sea, insisto con esto, nosotros lo que estamos tratando de hacer es regular la demanda, evitar la menor cantidad de contagio para que el sistema sanitario pueda dar respuesta. Y es importante remarcar algo, acá la única vacuna disponible que hoy tenemos es el aislamiento, el distanciamiento, la utilización del tapaboca, que los mayores o las personas de riesgo no salgan, que se cuiden, que se aíslen, y la no utilización del transporte público. Esas son hoy las únicas vacunas disponibles y efectivas contra el coronavirus. ¿Está de acuerdo, por ejemplo, con las salidas, con la apertura que se dio en la Ciudad de Buenos Aires y la salida de los menores de este fin de semana? Porque hubo intendentes que no estuvieron de acuerdo. ¿Esto se pactó de acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación? Bueno, eso lo decide cada jurisdicción, ¿no? Pero bueno, me parece que es una medida que había que tomarla. La verdad, los chicos hace 60 días están encerrados y estaba generando complicaciones en términos de relación, en términos sociales, complejos. Pero bueno, también es una medida que se tomó y uno va a ir monitoreando el impacto. Si esto se desmadra, por supuesto, se vuelve para atrás y no se sale por lo menos por un tiempo prolongado. Me parece que la medida haya sido mal, si se hace de manera responsable. Me cuesta imaginar cómo se vuelve para atrás. Porque también es cierto que es tan costosa la cuarentena en términos económicos y hasta en la cabeza, en lo emocional, me cuesta creer cómo se vuelve para atrás. Por eso ojalá que funcione todo, ¿no? Pues hemos visto algunos ejemplos. De hecho, en Santiago de Chile lo vimos. Con la conciencia social, y mucho de esa conciencia social va a estar determinada por el temor. Digo, si esto, ojalá que no suceda, estamos trabajando para que no suceda, por ahora, no digo que venimos bien, no venimos tan mal, venimos mucho mejor que el resto de los países, pero si esto se empieza a complicar, empieza a aumentar el número de muertes,
el mismo temor a las muertes, Sí. o sea, va a generar temor en la población y automáticamente la población va a volver a tomar conciencia social y va a volver a aislarse. Sí. Vimos hace un par de meses, caso por ejemplo, digo Tecnópolis, porque me acuerdo, pero me acuerdo en el Tigre también, no sé si era un depósito, cómo se fueron convirtiendo en lugares donde había cientos de camas, pero camas o con oxígeno o sin oxígeno, no eran camas de ventilación. Esas camas, esos lugares, ¿se empezaron a ocupar ya? Es decir, ¿ya se está demandando esos lugares? Algunos sí. ¿Sí? Algunos municipios, bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires, Sí. Buenos Aires lo que ha hecho es ha alquilado la disponibilidad hotelera. Sí, O sea, ha alquilado exacto, hoteles sí, y cuando sí. aísla lo manda a los hoteles. La situación es diferente en el conurbano y en el conurbano lo que han hecho los intendentes es utilizar clubes o lugares religiosos donde han puesto camas. Y ya de las aislamiento. empezaron a Hay algunas ocupar, conexiones que sí. ya empezaron a utilizar. Sí. Sí, sí. Hay algunos municipios donde han empezado a aislar contagiados y lo han empezado a ocupar. Pero también eso, Antonio, me parece que es importante remarcar. O sea, porque por ahí algunos preguntan, ¿para qué sirvió la cuarentena? Bueno, entre otras cosas sirvió para fortalecer el sistema sanitario. obvio. Pensemos nosotros que en estos 60 días se agregaron en promedio al sistema sanitario a nivel país más de 400 camas. Eso es un enorme trabajo que hemos logrado entre todos los argentinos. Sí, no, eso está claro, que la cuarentena básicamente lo que hace es darle la posibilidad de equipar un sistema sanitario que no hubiese alcanzado. Esperemos que alcance, todavía la verdad que no se sabe qué puede pasar. Hoy por hoy el sistema sanitario está en condiciones de afrontar un pico, suponiendo que eso pase. Y depende del pico. ¿Eh? Depende del pico. El pico pueden ser 5.000 casos diarios, el pico pueden ser 50.000 casos diarios. Nosotros estamos haciendo todo. Esto es el gobierno nacional, junto con las 24 provincias, junto con la mayoría de los municipios, un enorme esfuerzo en términos de gestión y en términos presupuestarios para fortalecer la disponibilidad de cama, para fortalecer la disponibilidad de recursos humanos. Sí. Mientras usted habla, estamos viendo un mapa de la Argentina. Claro, la Argentina está completamente dividida en dos, en lo que es Ciudad de Buenos Aires y AMBA. Después hay 4 o 5 provincias que pueden estar un poco más complicadas. El resto de la Argentina, no sé si está casi en situación de normalidad, pero muy parecido. Sí, están bien. Están bien. En esto siempre hay que, como dice el ministro Ginés, hay que ir con el pie en el freno. Sí, ¿no? sí, Cada no, una de desde las ya, acciones o desde ya. medidas que uno va tomando. El 75-80% del país está en una situación relativamente buena. Después hay provincias puntuales donde la situación es un poco más compleja. O sea, Chaco está en una situación compleja, Córdoba también tiene cierta complejidad, Río Negro también, y por supuesto, bueno, la región de AMBA, que es la que venimos hablando. Bonelli, uno puede imaginar que quedará, por supuesto, junio, julio, y que en agosto la situación ya tiene que empezar a ser diferente. Digo, viendo los tiempos de Europa, además, ¿no? Esperemos, Antonio, esperemos. Sí, esperemos que la curva empiece a descender a partir de julio o de agosto. Pero vuelvo al principio y a lo que charlamos cuando iniciamos la conversación. Depende mucho de las medidas que vaya tomando, del nivel de apertura, de la responsabilidad ciudadana, a mí de la responsabilidad que tengamos los argentinos. Me llama la atención porque yo veo países europeos, Italia, España que está saliendo del desconfinamiento, Gran Bretaña o Reino Unido, Alemania. Son países, sobre todo Italia, Francia, España, que la pasaron muy mal con una enorme cantidad de contagios y que sin embargo están abriendo. Y ahora ya se habla de empezar a abrir las fronteras, es decir, las rutas. Lo que pasa es que desde el punto de vista epidemiológico es diferente la situación. Ellos tuvieron contagios masivos. Entonces lograron que gran parte de la sociedad se haya inmunizada. Ya está inmunizada. Nosotros no tenemos, por suerte, no tenemos esa situación, y lo que estamos haciendo es regular la demanda, o sea, volando bajito en términos de contagio. Entonces es una situación bastante diferente a lo que le pasó al resto de los países del mundo. Sí. O sea, países europeos están abriendo porque ya un porcentaje de su sociedad está inmunizada en forma natural. Así es. Porque de vacuna... No, en forma natural. En forma de contagio. Porque de vacuna ni hablar, por ahora. Sí. No. Hay más de 100 laboratorios de primer nivel trabajando la vacuna. Hay muchos que están en fase 1, que la fase 1 ya en prueba, es prueba en humano. Pero digo, siendo muy optimista por lo que dicen los entendidos, los especialistas, no tenemos que pensar para fin de año en alguna disponibilidad de vacuna. Bonelli, muchísimas gracias. Muy atento. No, gracias a usted. Muchas gracias, por favor.
En un ratito vamos a hablar, ahora les vamos a mostrar qué pasa desde lo económico, pero seguramente vos tenés una pyme, un comercio, y muchas veces mirás negocios y mirás shoppings, algunas marcas, y decís, claro, debe ser mucho más fácil pasarla así, de esta manera o con esta espalda. ¿Ves? No. Y yo les aseguro que también marcas muy instaladas, muy reconocidas, con esta pandemia la están pasando realmente mal. Antes que todo, te pido disculpas que te recibo así porque es lo que debería ser, pero te das cuenta de las dificultades para cumplir. Tuvimos que reaccionar de la noche al día. Las dificultades fueron bajo muchos aspectos. Primero hablar con los empleados, tranquilizar la gran familia de trabajadores, porque todo el mundo en un momento no sabía qué se enfrentaba, qué tenía que hacer, si tenía trabajo, no tenía trabajo, si volvía al trabajo, si cerramos todo para siempre. Tenemos alrededor de 60 familias que dependen de nosotros. Estamos examinando de ver cómo agarramos estos préstamos para seguir cubriendo nuestros gastos. Tenemos el espejo de España, de Italia. Creo que esto es un poco prueba y error. Nosotros hacemos anteojos hace 21 años y nuestros clientes, los ópticos, hace 2 meses que no pueden vender anteojos. Y el anteojo, quiero decirte que es muy importante, es una barrera adicional. Nosotros tuvimos suerte de acceder a uno de esos créditos para poder sostener sueldos de empleados, para poder mantener la fábrica abierta. Y nuestros empleados también recibieron una parte de lo que da el gobierno. Todo difícil al principio. El presidente había dicho que le habían sacado ajustes a los bancos para que tuviesen más liquidez y los bancos no prestaban. Somos 14 más o menos. Y después indirectamente, porque yo trabajo todas estas producciones son talleres que tienen un montón de gente trabajando, un montón de familias que si no ayudan a las pymes, no va a funcionar. Me parece que la gente se va a volcar más a la calle y al e-shop. Me parece que van a ser los puntos fuertes. Antes la pata más fuerte era el shopping y ahora me parece que va a dejar de serlo. Y yo propuse que me parecía muy importante ir viendo el protocolo. Lamentablemente este parate hace que todos tengamos que replantear un montón de cosas. Ojalá se pueda liberar en septiembre para ir empezando a probar los protocolos que hay que hacer. Vas a tener que tener la cápsula de ozono para que entren, tomar la fiebre, que se sienten una fila sí, una fila no, que haya un distanciamiento y que si el teatro es para 800 personas tendrán que entrar 350, 400. Yo soy de la teoría que la pandemia cambiará un año y medio las costumbres del teatro, pero después todo volverá a la normalidad. Si bien va a haber unas gran ganas de salir, no sé cómo van a estar económicamente para poder ir a ver el teatro, ¿no? Lo que más sufro es ese sinsabor de saber que nuestra actividad va a ser las de las últimas, por lo cual para mí el salir hoy y ir a mi compañía, a mi empresa, no tiene mucho sentido. Mira, a mí no me da miedo, a mí me da como un poco de tristeza, ¿no? Que tenemos que renunciar a un montón de situaciones que pensamos que eran normales, como el afecto, los abrazos, las reuniones. ¿Sabés qué le tengo mucho miedo yo a lo que provoca más que la pandemia, el aislamiento a la cabeza de las personas? Porque hay que mantenerse en eje, hay que estar en eje. Si tenés la cabeza bien, entonces va a ser más fácil de sobrellevarlo. Claro, uno a veces ve algunos nombres o ves Key Biscayne en algunos de los locales. Donato, gracias antes que nada, desde lo gastronómico ni hablar, y Benito también desde lo textil ni hablar. Y también la pasan mal. Bueno, de hecho allí
teníamos alguna de las definiciones. Tema Estado. ¿Cuántos empleados tenés? 60. 60. Sí. ¿Conseguiste apoyo por parte del ¿conseguiste acceder a los créditos, al Sí, pago mira, de los sueldos? por suerte, de paso, oficialmente agradezco que hicieron un buen trabajo, hasta ahora bastante prolijo en la entrega de la ATP. Bien. O sea que, digamos, estamos todos muy O sea, tus empleados, el aprensivos. 50% del Sí, salario hay se les una pagó. cuota, sí. Nosotros absorbimos como empresa, nos ocupamos todo el mes de marzo, se lo pagamos al antes de mano porque nos quisimos asegurar de que la fuerza laboral no perdiera el entusiasmo y se sintiera protegida. Entonces, todo el mes de marzo lo absorbimos nosotros. Y cuando salió esto, la verdad es que se manifestó de todo. Igual es una actividad la tuya que de alguna u otra manera vos podés seguir trabajando. Sí, es uno de los afortunados Sí. que, bueno, que podemos seguir Sí. moviendo cosas. En el caso de Key Biscayne, además, son todos locales en shoppings, ¿no? La mayor La parte. mayoría son en shopping. Que están cerrados. 2 locales a la calle. Que están Pero está cerrados, todo pero cerrado. además está todo cerrado. Vos Todo indumentaria cerrado. no puedes hacer Todo nada. cerrado. Y indumentaria no solo, sino también calzado está cerrado. Y todo lo que es la cadena Sí. del proceso textil, hilanderías. Bueno, Nico Cunha es el dueño de Key Biscayne, que es una de las marcas. ¿Cuántos tienen? ¿Veintitantos? Sí, 20 y pico de años. ¿Y locales? Y locales, 20 y pico de locales. También de todo el país, en los shoppings. E indumentaria y calzado justamente son actividades que en la Ciudad de Buenos Aires no se abrieron todavía. Todavía no. ¿Pudiste abrir algo en el interior de la Argentina? En Salta abrió un franquiciado. Sí. La sorpresa es que no arrancó, está el 20% de lo que vendía y el franquiciado lo que hace es hablar, ¿cómo hago para pagar vendiendo el 20%? Que es otro tema que nos va a pasar, me parece, a todos. No abrimos la industria, todos queremos abrir y queremos que sea paulatino. Sabemos que la salud del gobierno está haciendo algo para mí brillante. La cantidad de muertos que hay, infectados contra otros países cercanos, la verdad que es para sacarse el sombrero. Pero para mí, forma de entender y de ver, la parte económica o el apoyo económico no está a la altura de lo que es lo que hoy se necesita. Sí estoy agradecido de que el ATP salió a tiempo, se organizó bien, pero la verdad que no alcanza en una empresa que no podés... Hoy estamos atados de pies y manos, está todo cerrado. ¿Es tu mismo caso? Sí, igual yo, a ver, quiero aclarar, yo no quiero una ayuda del gobierno, Yo quiero que el gobierno me acompañe. El gobierno tiene que ayudar a otra gente. Me parece que hay gente que está, toda la gente que está no regularizada, los monotributistas. Sí quiero que el gobierno me acompañe. Que me ayude, no. Mi empresa la voy a sacar yo adelante. Sí me enojé hace un mes con los bancos porque el presidente había dicho... Se sacan los encajes a los bancos para que tengan liquidez, para que presten rápidamente guita. Eso no apareció, no apareció en mi caso, imagínate en los demás casos. Muy poco. Está apareciendo ahora. Pero yo vuelvo a decir, yo acá, yo nunca vine a hablar de cosas que tienen que ver con esta temática. Yo soy totalmente apolítico, no estoy... No, pero esto es la vida diaria, ¿no? Me parece Esto que es, tiene que ver claro. con esto, ¿no? Me parece que nos chocó a todos, todos estamos perjudicados y todos tenemos que salir adelante. ¿Cómo se hace en lo textil, que son ustedes? Pues tienen que poner un protocolo aparte el día que se abra, porque Está armado el protocolo. claro. ¿Cómo te probás la Está ropa? armado el protocolo. Hay un protocolo, pero bueno, a ver, yo voy a tomar las medidas que me parezcan las coherentes. Por ahí poner una cámara como hay acá en el canal, una cámara de oxígeno, ver la cantidad de metros cuadrados, digamos. Esto va a ser paulatinamente. Esto va a ser progresivo. Me parece que bueno, tenemos que ir viendo, y eso lo planteé con la cámara, se lo planteé a la Cámara Argentina de la Moda, que hicieron un Zoom con varios diseñadores y el presidente de la Cámara, que me parece muy importante ir viendo esas regulaciones que van a tener que ser graduales. ¿Cómo vos estás bancando de tu bolsillo? Sí, en el bolsillo. Sí, Hasta porque, tanto, sí. a ver, yo cuando salí a protestar y a, bueno, no voy a decir putear, no voy a decir porque estamos en la tele, pero no quise salir desde un lugar ni político ni desde lo personal. De lo personal yo me voy a arreglar solo. Yo me estoy reinventando mi marca, va a entrar mi hijo, mi hija, va a hacer cápsulas, voy a cambiar toda la marca con conceptos que tienen que ver. ¿Por esto? Por esto, porque me llevó a enfrentar palabras de solidaridad, un montón de prejuicios que tenemos, de resiliencia, de un montón de cosas que uno se internalizó. Y eso se va a replicar en la marca, aparte de lo económico y de un giro. Ese franquiciado que abrió en Salta, ¿cuál es el protocolo
cuando entra un cliente y se quiere probar ropa? Es el protocolo que dice Benito, que se armó con la cámara, de distanciamiento. Puede entrar una sola persona en el local o dos. Y tiene que haber, según los metros cuadrados que tenga, tenés que tener... ¿No puedo tocar la ropa? Podés tocar la ropa, pero después enseguida se higieniza toda la ropa, se pone sanitizante, no entran a los probadores por ahora. Y está funcionando porque no hay casos, en Salta no hay casos. Pero la vuelta es decir, lenta. no tenés probador, no vas al probador. Probarte. O sea, no te probás la ropa. No. La elegís, te la llevás, la probás en tu casa y si no te gusta la tenés que devolver. La devolvés. ¿Y qué se hace con la ropa que devuelven? Se higieniza también. Todo se hace el protocolo que está armado, la cámara lo tiene ya armado, Benito participó. Hay un protocolo con salud muy bien armado, lo armó el equipo con Claudio. ¿Y en lo gastronómico? En lo gastronómico, primero quiero decir que apoyo, estoy bastante en la línea de Benito, ¿no? Esto de que dijo me parece excelente, lo que dijiste, estamos en la misma línea. En lo gastronómico, bueno, nosotros, repito, somos lo poco que pueden trabajar. Tenemos un protocolo, no sé si vieron alguna de las imágenes, yo me puse un poco todo esto. Que decías que era bastante incómodo, pero había que usarlo. Pero es que también tiene un costo. Claro. Ahora, justamente, esto lo metemos en estos bolsillos, no es una llorada de carta, pero este costo suma a 1.000 pesos por empleado por mes. Guante, barbijo, o sea, es un costo más que no estaba previsto. Y si tenés que abrir... Si tengo que abrir, yo también ¿Cómo ya es pensé, un restaurante? Yo no voy a abrir como antes. Ya me lo saqué de la cabeza. No es que no tengo ganas, tengo ganas de hacer otra cosa. Para mí esto es una excelente oportunidad para reinventarnos, para ver qué podemos hacer. Yo soy emigrante posta. Yo cuando vine a este país vine con mis brazos y mi cabeza. Y vine a aportar riqueza cultural, que después se transformó en dar 60 familias a cargo, ¿no? Por esto que lo primero que quiero hacer, no perder todo este envión de 20 años de trabajo, asegurar que la fuerza laboral que nos acompaña esté protegida. ¿Cómo abrís un restaurante? No voy a volver a abrir el restaurante como antes. Voy a tener, ya la tenemos ahora, primero una oferta distinta, como varios colegas tienen, comida al vacío, envasada, precocida, para terminar. Tenemos muchos packs, muchos kits para que la gente pueda cocinar en casa hasta que se canse de cocinar en casa, porque esto va a durar un mes más, después la gente va a querer hacer otra cosa. Nos vamos a ir adaptando a la exigencia de la gente en su casa, pero el restaurante como ambiente, como metro cuadro... No vuelve como estaba antes. No, en mi caso no. O sea, ¿no vas a tener más mesas para sentarse? Vamos a tener otra cosa, pero no las mesas clásicas, aunque sean 2 metros de distancia. Primero que no me da el metraje. Claro. Yo tengo un lugar acá en Palermo, podrían entrar 2 mesas. Claro. O sea, según entre el que va al baño y que va a la cocina, te gira y entran 2 mesas. Yo creo que, a ver, me parece que el tema acá es reinventarnos. Me parece que cuando fue el atentado a las torres, todo lo que eran los aeropuertos cambiaron, pero cambió la forma, pero me parece que seguimos viajando. Me parece que esto tiene que ver con lo mismo. Van a tener que cambiar algunos hábitos y vamos a tener que ser mucho más creativos. Viajamos cada vez peor, ¿no? Eso es cierto. Sí, bueno, a ver, si vamos a hablar de la industria, digamos, yo pasé el 2001, me fundí, vendí todas las propiedades que tenía, dejé mis hijos acá chiquitos y me tuve que ir a Barcelona a vivir y estar 2 años allá. Pasé por gobiernos que la verdad que no hicieron mucho por la industria. Pero yo quiero despegarme de lo político. Yo digo lo que pasa. Sos empresario. Desde Cristina a Macri, la verdad que no fueron 2 gobiernos que ayudaron a la industria. Habrán hecho cosas muy positivas y no digo que no, pero ninguno de los 2 gobiernos apoyó a la industria. Entonces, me parece que es una industria que a través de la creatividad puede generar que esa industria sea exportable y eso genere fuentes de trabajo. Digamos, es así de directo. En tu caso, Nico, ¿vos te imaginás que vuelva toda la normalidad? Es decir, ¿los locales de ropa van a seguir siendo tal cual los conocimos dentro de un tiempo? ¿Va a ser lo mismo? ¿Vas a buscar 4 o 5 ropas, te las probás, las dejás? Nosotros con el equipo que tenemos, con mi socio Martín, estamos viendo de que creo que esto avanzó mucho en la era digital. Yo creo que esto hizo que lo digital avance por lo menos 6 años. Nosotros estamos viendo cosas muy sorprendentes con lo digital, con la venta, digamos, personalizada en lo digital. Vemos que viene un mundo de la experiencia digital, hacerla sentir a la gente en lo digital. Y para mí los locales van a seguir con locales de experiencia, en los cuales vos puedas tener una atención personalizada, pero también con protocolos, como dijo Benito, con el aeropuerto.
reinventándonos, pero para mí lo digital viene a quedarse con mucha parte del mercado. Con mucha tecnología y experiencia. No coincido. En la alimentaria me parece que lo digital viene ahora se va a reflotar por esto que no podemos, y yo estoy vendiendo, la verdad que estoy vendiendo más que nunca en lo digital. Pero la realidad, que te lo dicen en Europa y te lo dicen en Estados Unidos, la devolución está complicando y están en crisis. Antes de esto estaban en crisis, ahora reflotaron porque esto los ayudó a vender digitalmente, pero estaba en crisis. La devolución de la ropa, acá en Argentina no es cara todavía, pero en Europa y en Estados Unidos devolver algo es impresionante el costo que tenés, y estaban devolviendo un montón en porcentaje. El crecimiento era mucho menor de lo que se esperaba y el crecimiento de lo que se devuelve se agigantó. Y estaban muchas empresas en crisis por eso. Le veo solución a eso, Benito. Sí. Creo que le veo solución. Si veo que la gente, la que quiere probarse el producto, tu vestido, va a ir a tu tienda, va a ir a la tienda. Pero yo veo que hoy la generación que viene... Es una pata, no digo que no, pero no es la solución. No es la solución, es reinventarnos, hacer cosas diferentes, atraer a gente desde otro lugar. Es un mercado diferente, ¿no? Dentro del textil. Pero se compra un traje. Un traje es difícil comprarlo, como dice Benito, el digital. Es imposible. Esa persona, si por una remera, una camisa, un pantalón, que ya sabes cómo te queda. Que tienen que hacer, pero tienen que hacer el mismo talle todos los años. Todo el tiempo. Porque eso es lo que tiene que vos compras en un mercado de afuera, vos sabes que te lo trajiste hace 10 años, te fijas la etiqueta. Pero te lo devuelven en Europa y en Estados Unidos, aunque tengas el talle impecable, te están devolviendo la ropa, lo devuelven, hay una crisis impresionante. Sí, una terapia también. No es la solución, la solución es ponernos creativos, los argentinos somos creativos, yo apuesto a mi país. La verdad que me fundí y volví porque la verdad que creo que es un país maravilloso de creatividad y de empuje y de laburo. Somos laburantes, vamos a salir de esto. Nos adaptamos a todo. Vamos a salir de esto. Eso es sin duda que vamos a salir. Antonio, yo me atrevo a decir que quizás, no sé si me gustaría volver a la normalidad. Me gusta eso, a mí me gusta eso. Porque que sea la diferente. normalidad, ¿cuál es? Esta de hacer lo mismo de siempre, o sea, no es no aprender, no crecer. Sé que, repito, que no estamos, digamos, ignorando lo que la está pasando mal, por supuesto, pero al ser una sociedad y al progresar, también lo que ahora está mal van a, de alguna forma, poder beneficiar. Del otro lado hay muchísima gente que tiene negocios, pymes, chiquitas, algunas gastronómicas, otras textiles. Ustedes son todos referentes de su sector. ¿Qué les dicen? Porque muchos están fundidos, después de 2 meses cerrados. 2 meses, hay industrias, la textil directamente nada. La gastronómica se la pudo rebuscar, pero igual muchas veces el delivery no te alcanza ni el 20% de lo que facturaban antes. ¿Qué se hace? Yo pienso un poco lo que dice Benito y Donato, hay que reinventarse. ¿Pero cómo te reinventas? Decirle, ¿cómo se reinventa una persona que hace 2 meses? Para mí hay una fórmula, somos de generaciones parecidas. Nosotros venimos de generaciones donde todo se oculta. Se ocultaba una discapacidad en la familia, se ocultaba una inclinación sexual, se ocultaba todo. Las grandes potencias nos están ocultando, los científicos nos ocultan, vos ocultás, yo oculto. Eso tenemos que acabar. Me parece que si acabamos con eso de ocultar las cosas, vamos a salir. Y me parece que, yo vuelvo a decir, soy súper positivo. Me parece que la Argentina va a salir de esto. Vamos a salir todos, aunque la está pasando mal la gente, la está pasando muy mal. Yo, cuando digo, no lo digo de lo personal, porque yo tengo un departamento, yo como todos los días, mis hijos, los dos tienen cada uno su departamento, gracias a eso los pude comprar. Y comen bien. Entonces me parece que hay que estar en los que no tienen. Me parece que yo por eso digo, a mí yo no quiero que me ayuden, yo quiero que me acompañe el Estado, solamente que me acompañe. Por lo menos que te saque el pie de los impuestos. Solamente que me acompañe, y me parece que está tomando las medidas, tanto el presidente como el gobierno de la ciudad están tomando las medidas correctas, sobre todo en salud, y las que no han llegado o han sido diferentes es porque me parece que la bajada de ellos no ha sido correcta. Pero no ellos. Me parece que el presidente está tomando las medidas correctas. Me parece que el gobierno de la ciudad, a través de Rodríguez de Larreta, soy disléxico, así que perdónenme. No se nota. Y Santilli, me parece que están tomando medidas súper correctas, y las cosas que no han funcionado en esas bajadas no tiene que ver con la línea de ellos. Me parece que hoy son los grandes referentes, el presidente y el gobierno de la ciudad. Ahí Benito creo que dijo algo en la tecla, ¿no? El crédito no te llegó. Pero no me llegó, pero el presidente lo dijo a los 2 días. El presidente salió a decir a los 2 días, le saco los encajes a los bancos. Y los bancos no prestaban. Bueno, pero el acompañamiento, entre otras cosas, es anda, meter el ojo a los bancos y que cumpla. Sí, pero a ver, que me acompañen, yo saco el préstamo, porque no es que me ayuda es que vayas a ayudar. Sí.
O que el Estado yo quiero ponga que la me garantía, acompañe, porque ahí hay un que problema yo de quiero que me garantías. acompañe el Estado, nada más. Bien. Que vaya a ayudar a donde tiene que ayudar. En Italia con los bancos pasa lo mismo. ¿Cómo pagan sueldos? ¿Cómo pagamos sueldo? Con los fondos del... Con los fondos, claro, está bien. Vos pagas con Propios, fondos sí. de ahorros, pues lo que Claro. estás trabajando ahora no te alcanza para cubrir. Ahora, mira, seguramente. como te dije, marzo fue todos nuestros ahorros Sí. como empresa. Marzo igual fueron Y 10 proveedor, días, ojo, 10 ¿no? días de cuarentena. Sí, de no marzo, nos sí. olvidamos que, bueno, perdimos unos 10 Sí. días de facturación, Sí. después hubo que enfrentar el pago de los alquileres, que es otro tema, ¿no? Que algunos están de un lado, otros están del otro, y después los proveedores, ok, vos, el giro bancario, los cheques que entran, o sea, la plata que te entra de lo que facturaste antes, que empieza a cobrar cheques. Pero vos tuviste que recurrir a los ATP. Sí. Bien. Sí. Y se cumplió bien. Se cumplió perfecto. A nosotros también. También. Los ATP cumplió. Me sorprendió lo bien que se cumplió. ¿Cuántos empleados tienen ustedes? 130, 140 empleados. Sí, sí. Y no siguen los mismos trabajando, es decir, mantuvieron la planta. En tu caso Igual. lo mismo y en tu caso solamente lo mismo. Sí, sin reducción Bueno, de es que sueldo. eso es fundamental. No es normal esto, o sea, es bueno, por supuesto es bueno, pues en Italia también, con esto de la Cassa Integrazione, Italia, lo de los bancos, que muchos cientos de miles de millones, qué sé yo, de euros, pero al final los bancos, de gente que pues yo sigo de cerca esto, los empresarios que iban a pedir los préstamos, supuestamente bancado por el Estado, muchas trabas, un país mucho más burocrático que Argentina. Pregunta, porque lo textil, ahora estamos en mayo. Entrando casi junio. Con lo cual la temporada de invierno está terminada. Desde lo textil, ¿qué es verano ¿Qué o decís? primavera ¿Dónde lo me voy que a meter viene? la ropa de invierno? Pregúntamelo. ¿Dónde me voy a meter la ropa de invierno? ¿Eso querés? No te lo voy a decir. Esa No es te lo voy a una. decir. ¿Qué hacen No quiero, con la no ropa quiero de salir en invierno? bendita. No quiero salir en bendita. No. ¿Qué hacen con la ropa de invierno? Y además, ¿cómo preguntes. ¿cómo empiezan a preparar la temporada primavera-verano? No, estamos Ustedes cerrados. Están cerrados. Estamos cerrados. Por eso. No, yo estoy haciendo todo. Vos Yo estoy haciendo todo. verano a full. Ya verano. Comprando por teléfono, por... ¿Pero podés producir, Benito? ¿Podés producir? Sí. Los talleres, hay talleres que ya están produciendo con un protocolo. Estoy produciendo, estoy haciendo... Sí, Nosotros las marcas no tenemos el permiso para poder hacerlo. ¿Ustedes no tienen el No tenemos permiso el permiso para poder para- producir? No puedes abrir. No. ¿Y con el alquiler cómo haces? No, los alquileres, los shopping tuvieron la medida de no cobrar el alquiler, Sí. pero sí la expensa. Eso te iba a decir. ¿Cuánto paga un local de no de expensa? De expensa. Me voy. ¿Por qué se va? Pará. No, quédate, de No, expensas. No. No te voy a contestar. esa No, a pregunta. mí me pasaron el otro día Es un valor. 450.000 mangos, me yo te pasaron de digo, expensas. te vas a ir Un ahora, shopping. te voy a regalar para que vayas al shopping y tomes mate toda la semana. ¿Qué bar? ¿Qué es? Porque las expensas sí quieren, las tienen que pagar. La expensa hay que pagarlas. Lo que sí el shopping está viendo de a partir, creo que de este mes, es reducir la expensa porque venían cobrando la expensa de febrero y marzo, que estuvimos abiertos. Entonces ahora tenía la intención de reducirla a la mitad, al 40, están viendo cómo poder acomodar. En realidad esto lo que yo pienso es que tenemos que acomodarnos todos. No va a servir uno y el otro no. Tenemos que ser solidarios, ver de que, como dijo Benito, que escuché y Donato también, somos laburantes. Yo y Benito y Donato y todos los que estamos acá, creamos algo de la nada. Yo también, yo salía con mi socio a vender mallas por la calle. Y hoy este país me dio mucho. Y llevamos este país a postear todo bueno este eso que país. estás diciendo. Son 3 ejemplos. Sí, todos de empezaron laburar de cero. y pará de cero. Sí, de cero. Igual me parece que hoy ser solidario, como dijiste vos, me parece que es una pata fundamental para todos. Yo salí a hacer un par de acciones, una del Hospital Casa Cuna, a regalarle unos barbijos de alta costura que remataron, y otra que fue genial, doné, mi hija Marina hizo para mi marca una cápsula de ropa de chicos, se la doné a Mami Solidarias, unas mujeres increíbles que llegan a chicos carenciados. Esto es Pero te entre quiero, todos, sí. déjame un segundo Sí, y por favor. hoy estoy así aceleradísimo. Me mandaron la foto, Mami Solidarias me manda la foto de los chicos abrazando la ropa de Marina, de mi hija, que habíamos hecho. La pueden ver en mi Instagram, la foto de esos chicos. Y una señora me pone, estas cosas no se muestran, se hacen. A lo cual yo le respondí, hay que mostrar, no ocultemos más, esos chicos existen, los tenemos que mostrar. Esas mujeres que están ayudando, las tengo que mostrar. ¿Por qué voy a ocultarlo? No es por el ego. Me parece que pasa por ahí, Está no muy ocultar bueno. y ser solidarios. Benito, muchas gracias. Antonio, ¿sabes algo de lo que pienso? Creo que nosotros, el caso de Donato, de Benito, capaz que Biscayne, somos empresas que
que hoy un banco capaz lo puede escuchar un poco más, pero hay muchas empresas hoy que yo te puedo nombrar las que son sí, chiquitas, que no le dan el lugar a poder darlo y ayudarlos. Y además no tienen las carpetas como porque hace 2 años que venimos de recesión también. Son lo que éramos nosotros capaz hace 15 a 20 años, que estás emprendiendo, que estás poniendo todo lo que tenés y más. De hecho, ponen la vida. Acá es lo que dice Benito, que el Estado acompaña. Ahí es donde el Estado acompaña y nosotros acompañamos al Estado produciendo. Si producimos con los impuestos, o sea, la rueda es esta. El 70% del empleo lo da la pyme. Y la pyme no le hace esfuerzos tremendos por seguir en este país. Como dijo Benito, contó una historia muy rápida de todos lo que tuvo que sobrellevar. Y es muy lindo, porque yo estoy orgulloso de lo que hice, ellos también, pero hay que acompañar, como hizo Benito, a chicos o a pequeñas empresas que hoy los bancos le dicen, ¿sabes qué? No te puedo dar. Nico, muchas gracias. Donato, muchísimas gracias. A ustedes. Mucha suerte. Muchas gracias. Y yo pienso que vamos a salir adelante como Benito. Sí, en pasado salimos siempre. Siempre salimos adelante. Avante. Siempre. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya está el señor Ritondo con nosotros. Nos vamos a meter en lo que pasó fundamentalmente el fin de semana. Vamos a ver qué piensan desde las filas de la oposición cuando, por ejemplo, durante tanto jueves como viernes, pero fundamentalmente el viernes, de distintas intendencias le decían a Larreta tiene que rever la medida de abrir todo lo que fue abriendo de comercios y de actividades, porque toda la gente se traslada, viene a la provincia de Buenos Aires y genera más contagios. La pelea política o la discusión política dentro también del coronavirus. Tuvimos durante 4 años una gobernadora que decía que ella no iba a abrir un hospital más. No vamos a abrir hospitales nuevos. Yo he ido a ver los hospitales que estaban hechos en diciembre del año 2015 y por una decisión de una gobernadora nunca se inauguraron. Realmente creemos que lo que ha sucedido con las habilitaciones de la ciudad de Buenos Aires es un riesgo enorme para toda la población. Lo que está viendo hoy de casos en la ciudad y en el área metropolitana tienen que ver con 10 días atrás, 15 días atrás, nada que ver con esta semana. Pero que la flexibilización en este momento que ha llegado a la capital está impactando negativamente en mi territorio. Esta semana la movilidad entrante provincia y ciudad creció 3 puntos. Aumentó, pero no mucho más de lo que venía. Habría que rever la decisión de abrir los comercios en este momento. Ya vamos a ir a hablar con Cristian Ritondo. En un ratito vamos a hablar también con Sergio Berni, tema seguridad, provincia de Buenos Aires, porque entre otras cosas, cuando se habla de crisis, cuando se habla de pandemia, también lamentablemente está la inseguridad allí dentro. En un ratito vamos a hablar, pero ahora nos metemos en política. Así es, Antonio. Te voy a mostrar un tuit que se emitió hoy. Fue el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Esto fue hoy a la tarde. Hoy a la tarde. Queda claro en este mapa dónde está el mayor riesgo de irradiación del coronavirus. Esto es una chicana política. Y pone la ciudad de Buenos Aires en rojo. Esto es la ciudad de Buenos Aires y el resto es el AMBA, ¿no? El resto es el AMBA, exacto. Gran parte del conurbano bonaerense hasta el cuarto, quinto cordón. ¿Por qué está haciendo esto Goyan? Está la provincia de Buenos Aires porque por presión de los intendentes, como veíamos en el TEC, donde están enojados porque hay mucha circulación de personas que, según algunos intendentes, llegan a capital, como el caso de Fernando Grey, que dice el 40% de las personas de mi distrito se contagiaron en la ciudad de Buenos Aires. Pero no es ingenuo este tuit. Este señor es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Queda claro en este mapa dónde está el mayor riesgo de irradiación de coronavirus. Y ves la ciudad de Buenos Aires y después ves el AMBA y un poquito más del AMBA, me parece, pero si no es primero, segundo, tercer cordón y por lo que es el degradé de colores, obviamente en esta última parte ya prácticamente no... Uno ve acá Buenos Aires está controlado. Y en rojo la ciudad de Buenos Aires. Es el ministro de Salud de Axel Kicillof. Kicillof estaba sentado la semana pasada, hace 2 semanas, cuando con Alberto Fernández y con Rodríguez Larreta decidieron esta apertura paulatina. Cuando Rodríguez Larreta decide abrir, flexibilizar la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, lo hace mandándole el pedido a Nación. Es decir, ¿qué está diciendo Goyan? ¿Le está diciendo a Alberto Fernández o al jefe de gabinete, a Cafiero, que no estuvo bien que se abra la ciudad de Buenos Aires? Porque la decisión final, recordemos que la tiene Nación. Hubo 2 intendentes, Kicillof, gobernador, y 2 intendentes abiertamente pidieron que vuelvan a cerrarse las actividades en la ciudad de Buenos Aires que se abrieron
Pero esto pasaba también el fin de semana. Esto pasaba cuando se presentaba el kit testeo. rápido, el testeo rápido, que es el PCR, no es el kit de testeo rápido que se estaban haciendo en las estaciones de trenes. Este es el de diagnóstico. Este es el de diagnóstico, es el que te diagnostica o no coronavirus. Te voy a dar algunos datos duros respecto de cómo es el transporte en la ciudad de Buenos Aires y cómo está funcionando. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay en los colectivos 2 millones de personas que circulan en colectivos. Cuando el 13 de marzo, cuando estaba funcionando normalmente la vida, eran 9 millones de personas. ¿Y hoy tenemos cuánto? 2 millones. 2 millones. Hablas de colectivos. 73% interurbanos, los de la capital de Buenos Aires y los del conurbano bonaerense. Trenes, cifra de trenes. Esto es al viernes, al 15 de mayo. Hoy están viajando 161.000 pasajeros en trenes interurbanos también, capital y Gran Buenos Aires. Al 13 de marzo viajaban 1.4 millones de personas. Pero yo te voy a decir dónde está el problema. Porque cuando vos ves el porcentaje de pasajeros es mucho menor el de hoy en trenes y en colectivos. Mucho. El problema es que se dan en un horario. Hay horas es picos. Decir, esos 150.000 pasajeros seguramente vienen a las 6 de la mañana y se van a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde. Bueno, en lugar de tener horarios desplazados. Están evaluando algo para resolver ese problema, que es tratar de limitar los pasajes y que sea limitado a través de la SUBE. Y ahí es otro debate. No se bajarían las actividades, sino que se bajarían los transportes. Exacto. Limitarían y pondrían otros horarios. Porque el problema es que el porcentaje frío de pasajeros es bajo. Hay mucha diferencia entre lo que era pre-cuarentena y cuarentena. Pero el tema es que se dan en una franja de horario muy corta. Exacto. Entonces vos tenés que lograr que esa gente viaje en distintos horarios. ¿Qué te dicen en el gobierno de la ciudad respecto de la cantidad de transporte? Hasta el 80% de movilidad dicen no es un problema. Sí. Ellos dicen, bueno, si hay 50% de aumento, bueno, está dentro de lo que se puede decir que está controlado. Sí. Te digo una cosa más. Es un problema el tuit de Goyan para el gobierno nacional y para la relación entre Kicillof y Larreta. Claramente que es un problema. Claramente es un problema. Porque acá el ministro de Salud, se supone, con la anuencia del gobernador, totalmente lo está apuntando a Larreta y decir, la culpa es tuya si nos pasa algo. Así que cerrate. Y si no, vamos a cerrar nosotros. Pues ya les quiero recordar que desde la provincia de Buenos Aires surgió la idea de empezar a cerrar un poco más y no dejar. El propio Kicillof dijo, no queremos que venga la gente... Es que los intendentes presionan al gobernador. De la ciudad a la provincia de Buenos Aires. Se lo vamos a preguntar, permiso, Rodi, se lo vamos a preguntar al señor Ritondo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Antonio? Todo bien, bienvenido. Bien, muchas gracias. ¿Qué ves en estas declaraciones, tanto de Kicillof el jueves, si no me equivoco, en Canal 7, diciendo que no querían que los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires crucen a la provincia de Buenos Aires, y después Mayra Mendoza, Fernando Gray, si no me equivoco, pidiéndole a Larreta que vuelvan para atrás? Bueno, y ahora esto. Bueno, primero, el presidente había establecido que el cambio de fase tenía que ver con la propuesta de cada uno de los gobiernos y la aprobación del jefe de gabinete. Y así fue como se llegó a la fase que hoy está en la ciudad de Buenos Aires, con autorización en una mesa donde también participa el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Después todo lo demás que no parece muy de acuerdo con lo que hizo Larreta. Para mí, todo lo demás, y en algunos que son chicanas, me parece que después de ver esa mesa y escuchar a la política, yo no entendimos nada. Pero vos viste el tuit de Goyan. Después de entender esa mesa. ¿Podemos poner al aire el tuit de Goyan de vuelta? Por eso, después de escuchar a ellos y diariamente comerciantes, hombres de la... Mirá lo que es el tuit. El ministro de Salud de la provincia. Por eso digo, esto no entendió nada, no vio la mesa que estaba antes, no sabe lo que está pasando a los comerciantes, a las pymes, a la incertidumbre que tienen millones de argentinos que tienen miedo por su salud, pero tienen miedo por su trabajo, medio por salir. Ahora, me parece es que lo que queremos volver, la mayoría de los argentinos, a tener una vida normal. Nos parece que quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos que actuar a la altura de las circunstancias, que no es con chicanas, es en mesa, diciéndonos la verdad, de cara, frente a frente. Esto no contribuye para nada. Pero un tuit como este, que es del ministro de Salud de la provincia, es decir, Kicillof derecho. Esto es chicana política, porque yo también entiendo que deben tener, tanto Larreta como Kicillof, saben que tienen bombas de tiempo en términos territoriales con el coronavirus en los barrios de emergencia. ¿Esto qué es? ¿Es miedo a eso o de paso meten
Es que es difícil. Chicana política. Es difícil de entender. Yo estuve el viernes al mediodía con Horacio Rodríguez Larreta y con Diego Santilli. Y la verdad que lo que me decía, iban a una reunión de transporte donde estaban los encargados de cada área con Nación y que están teniendo políticas en común y que hablan en común de políticas. Pero por eso me sorprende muchísimo esto. Pero aparte me sorprende porque creo que en serio la política tiene que dar otro tipo de respuesta que no es la chicana. Parece que la gente está con otra preocupación. La chicana no lleva a ningún lado. Por eso digo, es muy difícil entenderlo, porque me parece que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires debe hablar con el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, con Fernán Quirós, así como lo hacen con Ginés, y tienen políticas en conjunto. Todos sabemos que la ciudad, la provincia de Buenos Aires nos divide la General Paz y el Riachuelo. Es uno. Entonces, es imposible. el AMBA, el ida y vuelta, es imposible. Entonces me parece que ahí, desde el principio de esta pandemia se tuvieron políticas en común. También hay intendentes que han pedido abrir, porque digo, no son los únicos intendentes, hay intendentes que han solicitado abrir el comercio de proximidad, ese que está a 500 metros de la casa. Hubo muchos intendentes, lo he escuchado a Jorge Macri, lo que pasa es que la realidad de la zona sur es muy diferente a la zona oeste y norte. Que además se mueve en bloque, bueno, en el sur también, pero se mueve en bloque. Los intendentes en general están pidiendo, los municipios del corredor norte piden lo mismo, el corredor oeste lo mismo. El sur tiene otra realidad, es mucho más dura, ¿no? Digo, a ver, hay cosas que los profesionales de la salud, en algunos casos, los geriátricos es muy factible que el que atienda a un geriátrico en La Boca lo esté atendiendo en Avellaneda. Obvio. Tiene una gran movilidad. Seguro. Y eso es un foco que hay que cuidar muchísimo. Y que tiene que trabajar en forma conjunta, porque digamos, la enfermera tiene un turno en un hospital, trabaja en un geriátrico, trabaja en otro, el profesional que atiende martes y jueves en un geriátrico atiende lunes y miércoles en otro, y que muchas veces ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Entonces también hay que detectar. Entonces me parece que el trabajo en conjunto es lo que supera esto. Yo no creo en la visión de que particularmente salvás a la provincia, a la ciudad o a tal o cual municipio. Me parece que es una salida conjunta, que hasta ahora se venía trabajando articuladamente, y que este tipo de chicanas me parece que es malo como reflejo de la política hacia la gente. La gente está esperando de todos nosotros cosas distintas. Es una chicana no solo a Larreta, a Alberto Fernández también. Sin duda, porque digamos la ciudad no avanzó de fase, si eran aprobados por el gobierno nacional. Aparte porque hace 2 semanas teníamos, o hace una semana tenías la foto. Y aparte, esta chicana muchas veces tiene otra frase, pero es tirar botellas para arriba. Sí, escupir al cielo, básicamente. Sí. Entonces, me parece que es de la situación que hay que salir. A ver, porque si no salimos de esta situación, me parece que el esfuerzo del encierro, del aislamiento, lo hicieron y lo hacen millones de argentinos. Sin miramiento, con costo personal, económico, de educación. Entonces, me parece que ese esfuerzo, quienes somos dirigentes políticos, tenemos que respetarlo. Te hago preguntas puntuales de lo que va a pasar en el Congreso, que una vez por todas parece que van a trabajar. No sesionar, porque a veces se confunden las dos cosas. Vos trabajás mucho en la producción de tu programa, pero sin embargo, cuando te ven al aire... Hago 4 horas todos los días, mucho más que ustedes. Por eso, en la Cámara muchas veces para trabajar en las comisiones se trabaja hace mucho tiempo. Cristian, esa de que se trabaja en comisiones. Sí, se trabaja para elaborar un proyecto. Para elaborar 300 proyectos, vos tenés que tener estadística, lo que pasa es que si no sesionan, no salís al teatro. No, tenés razón. Pero se trabaja. Yo voy todos los días al Congreso, todos los días trabajamos, hemos elaborado más de 300 proyectos. ¿Qué va a pasar con el impuesto a la, no sé cómo se llama, la riqueza extra, bienes personales extra? No tengo ni idea cómo lo van a llamar. Primero, Antonio, es que yo no se presentó ese proyecto. No, todavía no, pero ¿cuál es la posición? En el marco de lo que yo entiendo, mi posición personal es que la Argentina no resiste más impuestos, ni uno solo más, ni para así poco. Como te diga, claro, así como te dice Alberto Fernández, son 11.000 personas que lo van a pagar. No importa, pero tal vez son los 11.000 que pueden poner dinero para cuando pase esta pandemia y tengamos el problema económico empezar a reactivar. El desafío que tenemos los argentinos es que pasado la pandemia de la salud, entendamos que la economía debe sostener el trabajo formal y las pymes y las empresas y el capital de trabajo. Y eso no va a ser un esfuerzo solamente que pueda hacer el Estado, ni vamos a estar perdiendo todo el crédito. Entonces va a necesitar. Entonces me parece que... ¿Esa posición tuya o puede ser posición de bloque? Yo, la mayoritaria de mi bloque que lo hemos hablado, tiene esta determinación. Bien. Reforma de la justicia. Hasta ahora... Más, Iván, esta semana deberían entrar, según lo que dijo el gobierno. Yo hasta ahora lo que he visto son esbozos sobre una reforma de la justicia federal, no de la justicia que
todos los días le trae un problema al vecino que quiere concurrir a la justicia, al servicio de justicia de que y la federal la que le importa. La federal es lo que dan los funcionarios. Entonces, lo que pasa es que acá no hay reforma de justicia, hay una reforma que se intenta hacer con los juzgados federales, que todavía no sabemos cómo es, que lo que hacemos, por lo que he visto, es la misma del 2004, 2005, o sea, ampliamos en jueces que no concursaron para ser jueces federales, y entonces de 12 tenemos 20, 30, 25, 24. Me parece que no hay ninguna reforma. Ahora, les encanta a los dirigentes manejar la justicia, hacer una reforma, subir el número de los jueces de la Corte, bajar el número de los jueces de la Corte. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es siempre perfeccionar el concurso y los métodos de auditoría que tiene la justicia. Eso es donde tenemos que perfeccionar. Entonces vamos a tener mejores jueces cuando llegan, mejores jueces auditados. Me parece que sean 12, 24, 36 no sirve de nada. ¿Estás de acuerdo con que Macri no hable y Vidal no hablen, por ejemplo? A ver, tal vez estén hablando en lo interno y no hablan hacia afuera, porque no, públicamente, a ver, yo digo lo que por lo menos sé con María Eugenia, que hablo con Mauricio, pero hablo mucho con María Eugenia. María Eugenia, cuando el día de diciembre dijo, me voy a tomar 6 meses porque creo que el gobierno necesita afianzarse, mostrar sus planes, ver cómo gobierna, y me parece que alguien que se va del cargo el día de diciembre tiene que llamarse al silencio por un tiempo prudencial. Ahora, en lo interno, los dos, yo con María Eugenia tengo 2 Zoom semanales con el interior, de diputados que me piden con dirigentes del interior. Lo hacemos los martes y viernes, le dedicamos 1 hora y media a hacer ese Zoom y habla con dirigentes, da su parecer sobre lo que le parece, lo que está pasando en la provincia y lo que está pasando. Se reúne habitualmente con los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, con los intendentes, va a las intendencias, colabora en la parte de desarrollo social y de emergencia para armarlo, o sea que eso está haciendo. Y lo último que te pregunto, ¿cómo ves el gobierno de Alberto Fernández? A ver, en el medio de una pandemia que creo que ni oficialistas ni opositores nos imaginamos, con lo cual debe ser muy difícil estar en tomar decisiones todos los días. Me parece que hay fotos que me gustaron mucho. El enfrentamiento a la pandemia con científicos, con especialistas alrededor, fotos con los opositores, los intendentes, el jefe de gobierno, los gobernadores, con nosotros los diputados, que nos invitó a Casa de Gobierno, después tuvimos otra reunión. Me parece positivo para enfrentar lo que se viene. A veces se ha hecho como el DNU de la semana pasada, que a minutos, digamos, a un día de sesionar, que me parece que no tiene que ver con el estilo, porque avasalla el derecho y la obligación que tiene el Congreso de la Nación por la Constitución Nacional en cuanto a lo que tiene que ver con el presupuesto, y que tiene que ver con eliminar a uno de los poderes. Y la verdad que me parece que la Argentina sale desde lo institucional, funcionando la justicia, funcionando el Congreso y funcionando el Ejecutivo, cada uno con su rol. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muy atento. En un ratito vamos a estar hablando con Sergio Berni, tema seguridad fundamental en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo, si, como nos están contando también desde la parte de salud, la situación más complicada es la que está por venir. Ya venimos. Muchas gracias por esperarnos. Ya está Sergio Berni. Nos vamos a meter en el tema seguridad, que es un tema serio, sobre todo mirando hacia adelante lo que puede llegar a venir también con la situación de la pandemia. Hablamos de seguridad, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, por supuesto. Lourdes. Sí, Antonio. Bueno, acá te estamos mostrando el mapa, lo que vendría a ser como el mapa del delito en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son las zonas más calientes que tiene la Ciudad de Buenos Aires? Estamos hablando de Flores por la cercanía con el barrio 1-11-14. Estamos hablando de Retiro por la cercanía con el barrio 31 y 31 bis. Balvanera 11, Constitución, La Boca y Barracas. Y Nueva Pompeya tiene con menor incidencia. Vamos al mapa de la provincia de Buenos Aires. Yo ahora te voy a contar por qué te marco esto, Antonio. Dale. Bueno, tenemos acá... Ahí va. A ver si la corrigen los chicos. Bueno, te cuento, vamos a... Ahí tenemos, mira, las zonas más calientes de la provincia de Buenos Aires, vos tenés General Rodríguez, Moreno, Morón, San Isidro, Lomas de Zamora, La Plata, Mar del Plata y Necochea. Las zonas más calientes, zona norte, zona oeste y zona sur. Ahora, vamos a contar, Antonio, que lo que pasó durante la cuarentena, el principio de la cuarentena, cuando fue todo mucho más rígido, cuando estaba todo cerrado,
Claro. El delito bajó. Sí. Claro, no había gente. Bajó. Primero, en la ciudad de Buenos Aires bajó un 87% el delito. Y en la provincia de Buenos Aires, según datos de la Procuración de la Corte de la Provincia, bajó un 58%. Es decir, todo esto que estamos mostrando nosotros, que son las zonas más calientes, y no me va a dejar mentir el ministro, hoy han reducido, pero exponencialmente. Ahora, ¿cuáles son los delitos que más crecieron durante la cuarentena? Estos. Fíjate, como vos no podés salir a la calle... Lo primero es todo digital. Claro, todo digital. No, todo es digital. Todo es digital, claro, todo Antonio. esto es digital. ¿Vos qué pasa? ¿Cuál es la herramienta que más utilizás cuando no podés salir de tu casa? La tecnología, internet, te metes en... Bueno, lo que más creció es el delito informático durante esta cuarentena. Las estafas. Casi 10% creció respecto al año pasado todo lo que es el robo de datos a través de internet. ¿Qué pasa? Se meten en tu cuenta, te dicen, por ejemplo, lo han hecho con el ANSES, utilizando datos de ANSES, lo han hecho con Netflix, lo han hecho con distintas cuentas, te dicen que se ha desactualizado y que te piden a vos que pongas tus datos. Y la mayoría de la gente cae en esto del famoso phishing, ¿no? Que es el robo. La última de todas, que es la más alta. Bueno, fíjate. Sí. Extorsión online. ¿Qué es esto? Es el famoso sextortion. Sí. Mucha gente utiliza muchas páginas, se mete, hacen capturas de esas personas y después le envían a su casilla de correo un mail diciéndole que si no abona determinada cantidad de plata, le van a publicar esa foto privada. Hace poquito le pasó al Pocho Lavezzi, a un futbolista. Bueno, pasa, pero es increíble lo que ha crecido este delito durante la cuarentena. Y el fraude es informático, es lo que más creció. Lo voy a ir a buscar a Sergio Barney, permiso. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Bien usted? Muy bien. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires en el tema delitos? La ciudad de Buenos Aires, efectivamente, cuando empezó la cuarentena hablaban de una caída del 80%. Kicillof creo que hablaba también de una caída en la provincia. ¿Cómo está hoy? Sí, una caída muy importante del delito que tiene que ver con la proporción de la caída de circulación en la calle. Si bien, como bien decía recién la periodista, ha bajado casi un 50%, pero los delitos graves han bajado en más de un 90%. Pero eso exclusivamente es por la falta de circulación de gente. Tiene que ver un poco de todo, no solamente la circulación de gente, tiene que ver con un trabajo, no se olvide que la policía de la provincia de Buenos Aires está totalmente, hace 50 días que está toda trabajando, y cuando digo todo quiere decir reforzado en su horario de trabajo, muchos policías que por ejemplo deberían volver en su horario de descanso o en sus días de descanso al interior, se quedan trabajando en el conurbano bonaerense. Por lo tanto hay una presencia mayor de policía, hay una presencia relativa mayor de policía también, y además al haber menos circulación hay un control relativo mucho más sencillo en los barrios más complicados. Sí, pero aparte los controles de circulación también sirven. Por eso, todo tiene que ver con todo. ¿Y suponen, vencida la cuarentena, terminada la cuarentena, un crecimiento rápido del tema delito? Mire, nosotros tenemos proyectado para la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la curva y a las estadísticas y a las curvas isométricas que venimos proyectando, casi entre 1.000 y 1.100 asesinatos en ocasión de robo en la provincia de Buenos Aires, para que tengan una idea de la magnitud de lo que significa el delito en la provincia de Buenos Aires. Obviamente que no podemos hacer una apreciación porque no estamos en una situación excepcional, por lo tanto hay un comportamiento excepcional, no solamente del delito, sino de la mutación del delito. Pero ¿imaginan la situación post-cuarentena similar a la que teníamos antes? Porque tal vez usted me dice, no, los controles igual los vamos a seguir. Sí, no solamente tiene que ver con los controles y la justicia, la seguridad. La justicia van a seguir liberando presos. La seguridad es una larga cadena de responsabilidad donde la policía tiene su eslabón, pero hay varios eslabones que si no están concatenados, si no están consustanciados y por sobre todas las cosas coordinados, un eslabón no puede hacer fuerza por toda la cadena. Entonces hay que alinear a varios actores dentro
de la larga cadena de responsabilidades donde la justicia y el servicio penitenciario son dos actores muy importantes. ¿Tienen algún temor en los barrios de emergencia de algún desborde social producto del aumento de contagios, si se llega a dar? Porque, por ejemplo, la semana pasada era un tema que se hablaba entre ciudad y provincia sobre algo que puede pasar, de producirse un pico fuerte en los barrios. Mire, no solamente por picos fuertes, en la provincia, y yo hablo de la provincia porque es donde trabajamos todos los días, en muchos barrios donde empezaron los primeros casos, hubo inclusive una revuelta social, casi linchamiento, incendio de casa, pedrada, la gente tenía mucho miedo, así que teníamos que ir en muchos lados, he ido personalmente a hablar con los barrios, explicarle la situación, entender que un paciente que está contagiado no es un delincuente y que el barrio, lejos de apedrearlo, tiene que hacer una contención muy importante y más que sobre todo una profunda solidaridad con el vecino que está infectado. Y yo le puedo decir que eso ha dado resultado y pasamos de apedrear a la casa, que la gente se ponga a disposición de las familias que están en cuarentena obligatoria porque son coronavirus positivos, para ayudarle, para hacerle las compras, para dejarle las cosas en la puerta de la casa, para asistirlos, y la verdad que hubo un cambio rotundo producto de ese trabajo intenso que hicimos fundamentalmente en concientizar. ¿Qué pasa con el tráfico de drogas, pero con el minorista, si se quiere, que era el que muchos se veía en la calle, que se veía o se usaban, no sé, taxis o vehículos de alquiler, en las villas había los famosos kioscos? Eso en los primeros días de cuarentena fuerte debe haber bajado mucho. ¿Hoy qué pasa? No bajó nunca y por sobre todo está muy camuflado con el delivery que se ve, el delivery que ha aumentado a la vista de cualquiera, producto de la situación, ha aprovechado el narcomenudeo para generar sus transacciones de la misma metodología. Hoy el delivery de droga es lo más frecuente, común y habitual en el conurbano bonaerense y por sobre todas las cosas en la capital federal. ¿Y por qué por sobre todas las cosas en capital? Porque están ahí en comunicación, hay una relación íntima entre la capital y el conurbano bonaerense. ¿Usted habla habitualmente con Santilli? Sí, cada tanto, sí, por supuesto. Porque es prácticamente siempre. Zonas comunes. Sí, siempre, no solamente ahora, sino cuando fui secretario de Seguridad. Sí, siempre. ¿Con Kicillof su relación cómo está? La relación que tiene que tener un ministro con su gobernador, por supuesto. Más allá de la amistad, el respeto y el cariño que tengo, soy un ministro y le debo una conducta como ministro, ¿no? ¿Y se mete en el tema coronavirus como médico? Porque además es médico, Sergio Barnier. Sí, absolutamente, y aparte formamos parte de los comités de crisis y por sobre todas las cosas, toda la semana toda la semana hacemos 2.000, 3.000 kilómetros por semana recorriendo cada una de las localidades de nuestra provincia, de Carmen de Patagones hasta San Nicolás, de Saliqueló a Mar del Plata, y ahí interactuamos fundamentalmente con todos los comités de crisis, no solamente de seguridad, sino donde está también asistencia social y salud. ¿Y cuáles son los protocolos? Supongo que ustedes sale la policía, hay un hecho delictivo, la policía se mete, yo me imagino sin barbijo, sin nada. No, tiene barbijos. Salen con barbijos, con guantes, con todo. Tiene los barbijos, al principio no lo había, como no había en todo el país, y la policía de la provincia de Buenos Aires... O sea, en medio de un tiroteo y todo están... Gracias a Dios no ha habido tiroteos en estos días, y aparte el tiroteo es una distancia social de por sí, pero un momento después tiene que detener. Pero sí, no solamente eso, por ejemplo, hemos tenido situaciones de rebeldía en las cárceles donde tuvo que actuar el Grupo Halcón y todo con los protocolos. ¿Cómo es el protocolo de detención o de actuación donde ahí deja de haber distancia social, claramente? Sí, la distancia social sigue existiendo porque mientras... se esposa por atrás, hay toda una técnica que tiene que ver con inhabilitar al delincuente, que como dijimos recién había caído por sobre todas las cosas el delito grave, y el Grupo Halcón tiene sus máscaras, la verdad que no hemos tenido grandes inconvenientes. ¿Y tienen policías contagiados? Sí, tenemos muy pocos, muy pocos, la gran mayoría
estaban en cuarentena y supimos de su positividad de la PCR porque por lo general habían venido del exterior y responsables nosotros tenemos un comité de infectólogos, aparte hoy es el día del infectólogo, si no recuerdo, así que le mandamos no solamente, sino nuestro reconocimiento fundamentalmente, que hoy están haciendo una tarea esencial para la vida cotidiana de los argentinos. Y ese comité de infectólogos es el que hace el protocolo para cada una de las actividades que desarrolla la policía. Infectólogos que son de la policía de la provincia. Y le hago una última pregunta sobre el tema cárceles. Fundamentalmente, pues hace 2 semanas el gran debate fue la liberación de presos precisamente por cárceles que estaban sobrepobladas. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, como casi en todo el país, hay no solamente una superpoblación de detenidos, no solamente en las cárceles, sino fundamentalmente en las penitenciarías, y no solamente un problema de cantidad, sino también de infraestructura. La infraestructura penitenciaria no está a la altura y mucho menos para sostener, por eso, y mucho menos para sostener el doble de presos. Nosotros en la policía, en las cárceles, hemos tenido 2 episodios donde directamente actuó el grupo Halcón y redujo a los que se vean. Tampoco hubo tantos contagios en las cárceles. No, justamente una de las comisarías donde tuvimos ese problema era porque se suponía que uno de los presos había tenido y después fue todo negativo. Pues, y tenemos un protocolo, tenemos un protocolo muy estricto. Por eso tenemos un protocolo muy estricto. Fue el primer protocolo que se hizo dentro de la policía antes de la cuarentena fue para el manejo de las cárceles. Hay que recordarle a la gente que hay una diferencia entre la cárcel y la penitenciaría. La penitenciaría es donde van los presos que ya tienen una sentencia, que dependen del Ministerio de Justicia, y las cárceles son las que vemos en las comisarías, que son para los detenidos en situación de fragancia y hasta que tengan una sentencia. ¿No hubo contagios masivos? No, hasta ahora no hubo contagios masivos. Nosotros tenemos un protocolo muy estricto, sabemos que la velocidad de contagio por la velocidad de circulación viral es muy rápida, tomamos todas las medidas, hasta ahora venimos con un nivel de velocidad de contagio muy controlada y eso es muy bueno. Sí, porque en los barrios de emergencia de la provincia todavía también la situación viene controlada, pero en las cárceles... no es casualidad, mire. Hay una cosa, la circulación viral, obviamente el virus no se ve, uno tiene que tener la suerte, si va para un lado va para el otro, el portador si va a un lado, entonces pero a la suerte hay que ayudarla. Sí, también, pero el 70% se calcula que son asintomáticos. Por eso, una persona asintomática va a un barrio y va a otro, elige al azar a dónde va. Entonces por eso, pero a la suerte hay que ayudarla. ¿Y por qué digo que a la suerte hay que ayudarla? Porque en la provincia de Buenos Aires comenzamos con el aislamiento comunitario como algo novedoso, como algo totalmente disruptivo, como algo que no se entendía lo que era, porque entendíamos que la provincia de Buenos Aires tiene una situación no solamente demográfica, sino de necesidades básicas insatisfechas que hace imposible que una persona pueda estar en una casa encerrada 40 días con 4 o 5 chicos y donde viven 2 o 3 generaciones. A partir de ahí, el gobernador Kicillof comenzó a reforzar todo el sistema de cuarentena comunitaria en los lugares que de acuerdo a la evolución epidemiológica veíamos, y por eso el ministro Goyán recién veía que... pero es una chicana. No, ¿por qué una chicana? Porque es una chicana. ¿Por qué? Porque se trabaja en conjunto. ¿Pero qué tiene que ver? A ver, discúlpeme, ¿no? Es una chicana gratuita. No hay ninguna chicana, mire, y le voy a explicar. Los peronistas decimos la única verdad es la realidad. Una chicana gratuita. No hay ninguna chicana, lo único que describió es una realidad. La realidad es si están trabajando en conjunto, ¿pero qué tiene que nación, provincia y ciudad, es una chicana. Pero ¿qué tiene que ver trabajar en conjunto con decir el foco más importante de circulación viral está en la capital? ¿Y qué suma? Es una... A ver, hoy ¿cuántos casos subieron? ¿Qué suma ese tuit? No es una chicana, es una descripción de la... Es una descripción de la realidad. Le puede gustar, no le puede gustar, para usted puede ser una chicana, pero no es más... políticamente no suma. Creo que es un juego político. No se puede... el ministro de Salud tiene la obligación de cuidar a todos los bonaerenses, tiene la obligación de inclusive generar cualquier
actividad políticamente incorrecta, porque lo que nos interesa a nosotros es la salud de los bonaerenses. Lo único que hizo el ministro fue describir una situación que se dio hoy, de 245 infectados, más de la mitad son de la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso es importante? No es importante, es importantísimo. ¿Y por qué es importantísimo? Porque el 60% de los trabajadores que vienen a realizar las actividades... Cortamos el tránsito. Mire, eso lo vamos a determinar, lo va a determinar el gobernador y los epidemiólogos de la provincia de Buenos Aires, de qué manera seguirán para adelante cuando vemos esta situación que es alarmante. Sí, claro, por supuesto que es alarmante. Bernie, muchas gracias, muy Por atento. favor. En un ratito nada más vamos a meternos en las historias o en los mundos post pandemia con Felipe Piña. Muchas gracias por esperarnos. Vamos a buscarlo a Felipe Piña. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Antonio? ¿Qué decís? Bien, muchas gracias por atendernos. Estábamos empezando a escucharte tema pandemias. Me gustaría si podemos empezar con el post pandemia de las que hasta ahora conocimos en el mundo. ¿Cambia algo una pandemia en el mundo? Sí, cambia muchísimo. Cambia mucho. En general para bien, no hay una garantía de esto, ¿no? Digamos, hay una conmoción muy fuerte en las sociedades cuando ocurre algo así, y en general hay una toma de conciencia que habría que revisar por qué nos pasó, más allá de que puede ser una situación que uno podría vivir como accidental, digamos, pero evidentemente se puede estar mejor o peor preparado para soportarla, ¿no? Pero, la primera, la famosa, que le da el nombre, ¿no? La pandemia, que quiere decir que viene de demos, todo el pueblo, de la peste griega del 430 acá, que han pasado centenares y centenares de pestes. Pandemias, cada una dio su lección, ¿no? Creo que una de las más tremendas fue la peste negra, de la Edad Media, que cambió rotundamente el mundo, ¿no? O sea, murió, las cifras no son precisas, porque lógicamente estamos en la Edad Media, pero entre un tercio y la mitad de la población europea murió en 4 años, y todo Europa. ¿Y qué cambio generó? Bueno, generó, por ejemplo, cambios de tipo filosófico, el replanteo de darle más importancia a la ciencia que a la superstición, o que a la religión dogmática, por ejemplo. Empezó a darse más importancia al cuerpo, a la idea de finitud, que no alcanzaba con pasarla bien en el cielo, sino que también había que pasarla bien acá. Cuidarse, mejorar la medicina, mejorar las condiciones de vida, la salud, la comida, ¿no? La calidad de la comida, salir del enclaustramiento. Entra profundamente en crisis el modelo feudal, ese modelo amurallado de ciudades entra en crisis totalmente a partir de ese momento. Y bueno, vamos a ver los cambios en la lentitud que tenían los cambios en aquel momento, porque no había imprenta todavía, así que todo es muy lento. Va a explotar ese cambio positivo, digamos, en el Renacimiento, ¿no? En el 480 italiano, un siglo después, un poco menos de un siglo después, hay un cambio de mentalidad muy profundo, ¿no? Y hay gente que durante también se da cuenta de que algo puede dejar, como por ejemplo Boccaccio, ¿no? Que deja el Decamerón en medio de la pandemia de la peste negra, ¿no es cierto? Vos me hablas de Renacimiento, yo me lo imagino, yo enseguida lo pego a lo que es crecimiento del arte y hasta de las finanzas, ¿no? Por las familias más ricas por ejemplo, de Florencia. No veo la medicina ahí. La medicina está en una etapa muy de experimentación, ¿no? La medicina que está volviendo, justamente, como te decía, se apeló mucho en esa etapa del claustramiento, de encierro, que fue la Edad Media, se apeló mucho a la brujería, a la cuestión de la superstición, que todavía, fíjate que está presente de alguna manera en la cuestión de la religión, en la elección de la cuarentena. La cuarentena tiene que ver con la cuaresma, ¿no? Con el 40 de ayuno, y no con una decisión científica. Nadie dijo, son precisos 40 días. Bueno, por las dudas y para alabar a Dios, vamos a elegir los 40 días, ¿no? O sea que todavía está, pero hay un avance muy importante de la medicina a partir de ese momento y de la ciencia en general, una fuerte experimentación, ¿no? Es una de las positivas. Siempre es bueno decir que son cosas positivas dentro de una desgracia, no es que nos tiene que pasar una peste para mejorar, sino que dada la peste o dada la pandemia, bueno, ¿qué podemos sacar de bueno de esto? Digamos, esa sería la idea. Pero, ¿imaginas un mundo diferente después de esta pandemia? Pues dentro de 1 año y medio, suponte que esté la vacuna, ¿vos crees que va a cambiar algo o vamos a tener la vida que teníamos en marzo? Yo creo que tenemos una gran oportunidad de hacerlo. Si va a cambiar o no, no lo sé. Ahí sería una cuestión de optimismo, pesimismo. Pero
nos están pasando una película muy evidente, ¿no? La naturaleza está volviendo, se están aclarando las aguas. Eso es cierto, sí. Vuelve la fauna salvaje. Está claro que nadie se salva solo. Hay muchos elementos que están claros, que te pasan una película, ahora vos la podés querer ver o que podés dejarla pasar sin que te importe, pero que nos están mostrando la pandemia. Eso es cierto, sí, eso es cierto. Pero claro, uno no puede predecir cómo reaccionan las sociedades, ¿no? Pero evidentemente que tenemos una oportunidad de mejorar, sin duda. Tenemos una oportunidad de mejorar. Sí. Te hago una última pregunta. La pandemia para un historiador, la cuarentena, 60 días adentro, ¿son más o menos productivos? Porque... la verdad que para mí es productivo. ¿Es productivo? Es productivo, por supuesto, con la preocupación del caso, y muy atento a lo que pasa y tratando de ayudar todo lo que se pueda, ¿no? Pero sí, es productiva porque uno tiene una costumbre de cierto encierro y estás amigado con leer y con estar adentro. Pero también pienso que es importante que la gente entienda que quedarse adentro no es un acto individualista, también es un acto social, ¿no? Estás cuidando a todos quedándote adentro. No es una cuestión de me cuido solito porque sería como poco, digamos, ¿no? De alguna manera. Felipe, muchas gracias, muy atento. Abrazo grande. Muchas gracias, Felipe Piña, historiador. Nos vamos a Olivos, con estas imágenes nos vamos a meter exactamente en el tema por donde habíamos comenzado. Señor Rodis. Antonio, bueno, ¿quiénes están reunidos en este momento en Olivos con el presidente Alberto Fernández? Guado de Pedro, Cafiero, Guzmán, para hablar tema de deuda, y hay otros colaboradores. El tema central es qué va a pasar el viernes y cómo se va a manejar esto. ¿Qué rumores había? Bueno, había rumores de que Guzmán, la situación con los fondos está complicada y que Massa estaría ayudando en la negociación, ¿no? El gobierno sabe que un default lo complicaría mucho desde el lado del dólar y la inflación. Sí, yo puedo leer lo que leía temprano, porque como es info, me gustaría no equivocarme. Tema Guzmán obviamente es el hombre que maneja la negociación, no hay ninguna duda. Es el ministro que maneja la negociación y es un manejo de negociación duro, efectivamente. Pasa que por momentos esa negociación con algunos fondos en particular se vuelve tensa y ahí es donde Sergio Massa, que tiene mucha relación, interviene, pero interviene para volver a colocar la negociación donde tiene que ser, que es precisamente Martín Guzmán. El gobierno es una oferta que vale 42. Los fondos están pidiendo una propuesta que vale 47. Lo bueno de esto, más allá de la diferencia, es que tanto gobierno como los fondos no quieren llegar a un default. Y la discusión está en el largo plazo. Ni siquiera en los 6 primeros años, que es donde ahí no está la discusión. Está en el largo plazo, en no perder en el largo plazo. El Fondo Monetario Internacional, ¿por qué avala todo esto? Pues además quiere cobrar. Porque lógicamente le interesa que la cosa se solucione y se encuadre una solución, valga la redundancia, que sea ya permanente y definitiva, que no haya que volver a negociar dentro, porque acá se están negociando bonos que se habían negociado con Kirchner. Sí. Es decir, con Macri de hecho, y con Kirchner. Claro, sí, pero ya habían sido reestructurados por Néstor Kirchner y ahora se los vuelven a reestructurar, cosa que también es una discusión. Otra de las peleas que hay es que los fondos que tuvieron reestructuración con Kirchner y se pará, hermano, que a mí ya me quitaron. Con esos bonistas está mucho más difícil la negociación. Claro. Totalmente. Con los bonos de Macri está más aceitada. Claro, porque a esos bonistas ya le quitaron. Sí. Y las condiciones del canje están más complicadas. Sí. ¿Qué es esto que estamos viendo ahora, por ejemplo? Son los jugadores principales o los protagonistas de esta saga que es la negociación de la deuda, ¿no? Una Argentina que recurrentemente está al borde del default. Sí. Acá, bueno, Martín Guzmán, yo me voy a dar vuelta, perdón, Guzmán y los acreedores privados, ahí tenés la pulseada principal. Guzmán negociando la deuda con acreedores privados, donde está Larry Fink, que es el tenedor de... Sí, me voy a parar porque así me vas diciendo que permiso, porque si no... Venite para acá, Fede, también. No, cruzar. ¿Me cruzo por acá? Sí, cruzate. Permiso. Bueno, Martín Guzmán y acreedores privados está acá. ¿Quién es Larry Fink para la gente? Representante de uno de los fondos más importantes con lo que se está pulseando el tema de la deuda. Bueno, la presidenta del Fondo Monetario está claro. El fondo BlackRock. El fondo BlackRock. Fondo Monetario está claro. Sergio Massa, te contamos el rol que puede estar cumpliendo ahora cuando este señor Guzmán, que es el que maneja la deuda,
en una posición bastante férrea se termina discutiendo con algunos fondos. Fondo Monetario, te agrego, que marcó la cancha y dijo, para que la deuda sea sostenible de largo plazo, tiene que cumplir estos requisitos. Seguro. Porque además el fondo quiere cobrar lo suyo. Quiere cobrar y tiene vencimientos en 2022 y 2023. Bueno, Alberto Fernández ya está claro. Producción general. ¿Por qué hablamos como producción de Joseph Stiglitz y Edmund Phelps? ¿Quiénes son? Es la ideología que está detrás de la reestructuración que propone Guzmán. Algo duro, que sea sostenible en el tiempo, eso viene de la academia, que es de alguna manera lo que respalda la postura de Guzmán contra los acreedores privados. Bueno, dentro de esta película que es La Deuda, participación especial de Cristina Fernández. Claramente, es un jugador muy importante junto con Alberto Fernández. ¿Qué pasa acá? Cristina tiene poder de veto en estas decisiones, ¿no? Y ella también tiene actores dentro de... Ella es la madrina, si querés, de algún modo, de Martín Guzmán, claramente por Stiglitz. Exacto, por Stiglitz. Entonces el rol de Cristina dentro de las decisiones... Hace una semana, Cristina estuvo en la Quinta de Olivos y uno de los temas que se habló con Alberto Fernández fue la deuda. O sea, Cristina no es solamente una vicepresidenta como podía ser Michetti. Y creo que se entiende bien los riesgos del default también desde el lado del kirchnerismo, que es una situación muy distinta a 2003-2005. Yo creo que cierta parte del kirchnerismo lo tiene en cuenta porque entiende que un default... Cierta parte, porque hay otra cierta parte del kirchnerismo que creen que es un juego, ¿no? Pero yo creo que una parte entiende porque entiende el riesgo al que va la inflación y el dólar. Te digo una cosa respecto también de Cristina. Perdón, Lourdes. Es importante que si Cristina tiene ambiciones políticas respecto de después de 2023, que Argentina entre en un default, va en contra de esas aspiraciones. Sí, salvo un sector duro que creen que hay que vivir con lo nuestro, ¿no? Pero Lourdes, además, lo último. en cuestiones jurídicas, si llegamos a un default, va a haber consecuencias jurídicas. Nueva York nos está esperando. Va a haber acreedores que después nos inicien juicio. Que después ya van a tenemos cobrar procesos y adentro. que después van a cobrar. Exacto. Porque esto tarde o temprano se cobra. Exacto. Y tarde o temprano, si se cobra, el que pierde es el país, es decir, perdemos todos nosotros. Bueno, nos fuimos con esto, ya terminamos. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Cabo y Buenos Aires, gobernadores. Al borde de las cuasimonedas necesitan que lo de la deuda salga bien. Y Grupo Resetear son los empresarios. Es un grupo de empresarios que están tratando de acercar las puntas entre Guzmán y los acreedores privados. Bueno, hasta aquí llegamos, señores. Quedan con Fantino y con Débora Plager, con Living en América, como siempre, como cada domingo. Gracias por acompañarnos. El próximo domingo, 8 de la noche, los estaremos esperando.